moving on from it instead of dwelling on it. It's so different. It's so different being in this environment. You're at a different desk. Everything's a little bit different. A chair potentially is a little bit different as well. So every Primera partida, hermano. Primera partida. ¡Guau, qué emoción! ¡Uf! El spot de King. El spot de King que va a pelear con alguien de Medio Oriente. Ahí va King con Phaser. A ver cómo sale esto. A ver cómo sale esto. Me preocupa mucho. Me preocupa demasiado. Los enfocan a ellos de primero, ¿eh? De una. Okay. Otros van a pelear Spot. ¡Oh, Thomas! ¡Ay, Thomas! 1 versus 1. Uno versus uno. No le quedan construcciones a Malibuca. Va a ganar el spot, Canadá. ¡No! ¡No! ¡A casita! ¡A casita! ¡Ganan los europeos el spot! ¡Ay, Canadá! ¡Ay, Canadá! Canal muerto, gracias por los apoyos, bro. Gracias por el apoyo. Gracias por tus buenos comentarios, hermano. Tactics coming into play, a little bit of high ground. All of a sudden, the leverage was thrown onto the other side. But here we have Nutty and Capser who are contesting Bugha and Threats here at the Sanguine Suite. This is a very tough battle to have to go against as well, because they too are going for a landing of 50-50, depending on, of course, what you pick up here. But so far, it does seem like Bugha. Ok, Bugha es otro que está peleando spot, también pelea bóveda. Threats seemingly already eliminated here, so Bugha will be forced to try and choose. Oh, eliminaron al dúo de Bugha. ¿Cómo sabemos si tiene la tarjeta? Bugha, otro de mis favoritos, no tiene nada de curas. Creo que lo van a dejar tranquilo y esta gente se ha enfocado en coger la bóveda. And as for Nutty and Abzer, they seem to be just taking their time, actually prioritizing some of the loot inside of Singling. Well, as one duo falls, another one rises up to the occasion. Here we have Yamzo and Rise looking pretty solid, getting their drops and their route together. So far, so good. Speaking about other things happening, though, I did see Baka, who is also contested up towards Tenemos a Quixie, juega con Vino, God Duo. And here we get to take a look in with Queasy and Vino down at the Kenjutsu crossing.
Yeah, ¿Quiénes son ways estos en la outside cámara? the Porque no son basket. Quixi Vino. The real curious question to ask here. No son ni Quixi ni Vino. How well exactly they're going to be able to manage some of that early surge, because being this far south at Kenjutsu, it's not exactly the easiest in terms Están poniendo en cámara jugadores que no son los que ponen en pantalla. surrounding you. Can maybe expect that Queasy might look to wait for Venom to continue scouting a little bit further in, maybe towards the bridge. We might see Tenemos a Mr. Tyson, favorito de muchos. Oh, God Player. Damage as is, but has plenty of shields to work back with. Oh yeah, we all know. Ganadores 5 FNCS. Definitely a very popular exchange. Teams will often Pues está trayendo un poquito de daño para el Surge. Major POIs that will just yield so much additional heals, of course, that you can continue. Por favor, enfócame a Kim, por favor. Muéstrame a Kim, por favor. Continuing to get his material together. We're going to jump on over to Datus and Stain here. Looking pretty solid over at the Frenzy Fields. Just north of this, we also know that Acorn and Cold were equally contested somewhere near their drop. And look, they've Obviamente tienen puntos los que han hecho las eliminaciones. Quedan 87 jugadores vivos. Acaban de revivir a alguien. Espero haya sido Buga que haya revivido a su dúo. That's where Seti and Cammy have been establishing themselves the entire year just about. So curious to see whether or not those two will clash. It seems as though Seti has already been eliminated, and that's true. The fact that Stain and Datas were able to take care of them this early on is huge. Yep, big trades happening here. Now we see Yuma getting tags in the distance too. Surge, of course, is going to be one of the equally most important things to worry about. Meanwhile, in the feed, Acorn has found himself in the Por favor, enfócame a Kim, por el amor a Jesucristo. Quiero ver a Kim, por favor. The drop map standing true exactly as we expected. Quiero saber si está vivo solamente. Aware of teams that were going to land on them are definitely fighting for it. El audio está como esa, desfasado. That some of these teams engaging in those 50-50s are bound to be looking for, and the best part about it is getting those eliminations so early on leaves you plenty. Estos jugadores creo que son de Medio Oriente. Continue working on their pre-planned loop pathing, not having to really worry about interference. Por favor, enfócame a King, estoy nervioso. Big difference in positioning later on. We'll talk about Acorn and Cole. Take a look here. Jugadores de NA, They picked up their elimination. Cole They're trying to see y if they can Acorn. single out the solo remaining, but nothing just yet. So not really getting greedy with the opportunity put in front of them, but instead banking that elimination. Me interesa ver dos jugadores, Buga y Kim, por favor. Ok, ahora se muestra la repetición las ventajas que han seleccionado. Tiene primer escopetazo y 2 llaves. Vamos a estar buscando dónde comprar. That Acorn just had available for himself. 12 slash flashes to work with is a huge amount. They can definitely take their time in terms Hola, Alex. of finding those ideal movements in case they need a little bit of that slap effect to work with. Thoric. Supongo que si no están enfocando a King es porque no están peleando el spot. Aunque esta gente tampoco está peleando lo que están mostrando. Mostraron al inicio, supongo, para ver si van a pelear un 50-50. Pero según pude estar viendo con Gorilón, el plan no era pelear, sino coger la mitad y ver qué salía. Así que supongo que no hay acción para allá. Están metiendo audio, no sé si es de la próxima escena. No, porque este Factorovsky no tiene el Medmes. Sí, no tiene la vida al full. Creo que hay un audio y se muestra otra cosa. Ok, tenemos a King. ¿Dónde está? ¿Phaser está muerto? ¿Lo sacaron del spot? At the very least, entertain for now. Creo que Phaser está muerto, amigos. Creo que Phaser está muerto. Se nos complica. Creo que Phaser está muerto. Hola, Santi. Tenemos a Pink y a Vico, jugadores europeos. Creo que alguien dijo en el estadio, vamos King, creo. O dale King, creo que escuché. Que por cierto, el jugador cuando lo entrevistaron, el que pelea el spot con King, dijo que era mejor que él y que le iba a ganar. Rolled up. Looks like we had a little bit of a standoff here on the rotation on in Hero in triple FHD.
Poca vida para triple FHD. Go ahead and bunker down, save for a second here. It's Ritual and Reet who have a bit of a high ground position here, looking down. Parece que pasó algo. Gritaron en el estadio. Also nearby, getting the pressure of the lobby here. Ritual and Reet Espérate. determine any team that they want to ¿Es put que yo the tengo puesto pressure otra cosa? on, and others are gonna look in- No, jump es in aquí on todo it. el sonido, no entiendo. Barely hanging on right now. Están just poniendo, inside the edge of the tienen más de un zone. stream The ellos way viendo. that it's Están poniendo breaking uno out donde está la for them bóveda y están poniendo does lo que not estamos seem viendo en all that pantalla. favorable. Just like for Snazy and Hola, Anderson. Butterseye, under quite a bit of pressure here. Snazy's gonna have to take some time now to actually try and regen some of that white HP, some of that shield as well. Not sure if he even has any members to work with, but Butterseye, he's scouting the area, making sure that they're both still aware of what exactly is surrounding them just outside of Rumble Ruins. Y te dejaron seleccionar qué cámara puedes ver, estaría God. Aunque sea la página de Epic. Pelea en tormenta, tenemos a Pars, que juega con Vaca. Tiene Splash, también Vaca tiene Medmens, así que se pueden curar sin problema. También tiene Splash. Ya llevan 2 eliminaciones. NK Papa is holding it down here. But again, this is a fight that you're expending time, you're expending Y un some pecado y un resources to Medmes. build. Esta pelea deberían ganarla, obviamente, lo que son 2. Más con el loot que tienen. Bueno, tiene otro Medmes aquí debajo. Lo están buscando. A ver si puede dar alguna sorpresa. Oh, se jodió. Se jodió. Y consigue la eliminación. Tienen bastante vida blanca aquí, bastante white, así que no va a tener ningún problema salir de ahí. Más que la zona está bastante cerca. Por favor, ¿qué es lo que están haciendo? La gente de producción, me vuelven loco. Un Audi presentan otra escena. Esto va a ser como el Mundial, que no va a presentar aquí hasta que lo vean eliminando a todo el mundo. Meanwhile, TWIS, K1NG, and Rapid already on the move here, trying to get situated. Quizzy Vino. Tenemos a Quixi Vino. Sniper shot to open this one up alongside Vino. Muy buen loot. Really Full de mats. God loot, diría yo. But not good enough to really conclude the battle, so they're just going to move on. ¿Gustaría ver el de Vino? But for Quizzy and Vino, I mean, they'd be surely excited to Vamos. see Buah, van sobrados. Van sobrados de curas. Para el Liceo. Ay. ¿Se viene sin paso? Van a pasar de ellos, creo. No puede ser. Supongo que va a tirar 1 o 2 splash. Pero es que, Dios mío, no me muestre esto. Tenemos a Tulex y Chico en el high, que son los que le han bajado la vida a Vino. Querían coger esa posición, pero van a desistir. Se van a ver cuál va a ser la estrategia. Pero quiero saber si King está vivo, por el amor a Jesucristo. Muéstrame a King, por el amor a Jesucristo. Me ha mostrado a todos los europeos. Quiero ver a la gente de Brasil. 84 jugadores vivos. Creo que nunca se repetirá la historia que pudimos ver en NA. No me acuerdo en qué temporada, que fue el capítulo 2. Sí, fue en el capítulo 2. 99 jugadores vivos. Eso fue en tríos. 99 jugadores vivos. El Surge saltó con 99 jugadores. Me acuerdo como ahora. Creo que incluso ese FNC se la ganó Buga. Por la perspectiva de King, yo no la puedo poner, solo controla Epic. Es lo que quiero ver, la perspectiva de King. El Mundial funciona de la siguiente manera. Los que han clasificado por FNCS van a jugar hoy. Los 25, el top 25 va a clasificar a la gran final, que es el domingo. Entonces quedarían solamente 25 jugadores, los cuales van a jugar mañana sábado con otros 25 dúos que han clasificado en un torneo llamado Last Chance. O sea, en total son 75 dúos. Hoy juegan los que en teoría son los 50 mejores dúos. Para la final pasan 25. Mañana tienen la oportunidad los otros 25 de hoy y otros 25 9, donde va a estar, por ejemplo, Savage, va a estar Clicks, que nos juegan hoy.
Temporada 4 no, Buga ganó temporada Let's watch those Sphinx. Look at the material 5, count si no here. me It's a equivoco. desperate Sé que plea Buga ganó, that he can replenish. sí, So, creo que fue la temporada de los Alien o de la que estaba antes. Recuerdo cuál era el spot. material is gonna be the name of the game for them. Meanwhile, Amigos, no han presentado a Kim por ningún lado. Para mí que está eliminado. A huge gain here. No veo a Kim por ningún lado, esto me preocupa. 15 points. Recuerden, amigos, por favor, si se van uniendo, dejar un buen like, enseñarle apoyo. Por supuesto, utilizar el código Salvatrex en la tienda. Hoy seguro se viene una buena skin de Fortnite Merch. Ojalá sea Michael Myers. Looking to actually, or if them will have a chance to catch up in time. Tenemos a Thomas y Malebuca, quienes han peleado el spot con Canadá, aunque sinceramente no me gustó. O sea, nunca me ha gustado ese tipo de pelea, de caer, el primero que coge el arma, peleas, porque estás jugando estos 50-50, a la suerte. Y no puedes dejar un torneo de $1 millón a la suerte. Creo, si no me equivoco, que por conseguir la isla te dan 15 puntos. No sé si sigue siendo así. Y es así, acaban de conseguir 15 puntos. No creo, porque entiendo que todo el mundo iba a pelear. No creo que nadie esté en la bóveda en este momento. Creo que la música se ha bugueado y por eso se escucha la bóveda. Bueno, esta gente han peleado una bóveda porque tienen el aéreo, es vaca. Este creo que es el que estaba peleando con Buga, si no me equivoco. But when you think about it, they're nearly 600 above the damage threshold to be that far up. Sí, creo que se buguea el modo repetición porque ellos han peleado bóveda. Por eso se escucha la música de la bóveda. Is there a possibility that they may have spent too much time looking for some Tenemos of a those Daidus y Stein, no sé quiénes son estos jugadores, ni cuál es su región. Se activa el Surge. Miro acaba de eliminar a Oki. Miro, el mejor jugador sin duda de mando de todos los tiempos. Si no me equivoco, ha ganado 5 FNCS o 6. 15 puntos por isla, pues acaban de conseguir 15 puntos por la isla. Me parece extraño que no lo hayan peleado. Me parece muy extraño. Si fuese una FNCS full Europa, estuvieran peleando esa isla. For whether or not K1NG can bounce back, and how are Davis and Steen going to use this opportunity? How many more times can they continue? Solo te pido una cosa, señor repetición. Enfócame a Buga o a Kim, por favor. And they were there practicing their drops. They said they were ready. They said they had the better drops. Now they were going to beat K1NG 5 out of 5. What a bold statement to make. Buga está vivo, pero creo que está solo. Sí, está solo. Está tratando de conseguir Surge, está 116 below, lo van. No tiene equipo, debe hacer lo mejor que puede en solitario, que por cierto es un jugador de NA jugando en solitario, no sé quién es, pero es el dúo de Buki, de Buki, sí, exacto. Tiene que avanzar Buga, no tiene ninguna opción. Buga definitely aware, definitely closing in, sees that brief moment of separation there between K1NG and feels as though Thomas eliminando a Mazer. No he visto en el feed al señor King. Vamos, por favor. Espero que King esté vivo. Saludos, 70. Muy buen Surge de parte de Buga, aunque solamente se puede 39 below. Le he puesto 97 above. Se activa el Surge. Thomas elimina a otro jugador. Podasai elimina a Kitox. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Perdí de mucho? No, acaba de comenzar primera partida, pero no muestran a King. Y por cierto, mañana juegan otros 2 argentinos. Tenemos 4 ahora argentinos en este mundial. Recordemos que el primer mundial de Fortnite solamente fue un argentino, que fue King. Bueno, si no me equivoco, solamente fue King. O por lo menos que brilló, solamente fue King. Vamos a Cooper y Miro, una eliminación para ellos. 187 a Buff, no se deben preocupar por el Surge en este momento. Creo que fue la eliminación de Okis. Eso lo acabo de mostrar ahora mismo en pantalla. King debe estar eliminado, amigos. Si King nos está mostrando, debe estar eliminado.
just a synchronized attack that is way too problematic for Insult. Estos jugadores creo que son de Oceanía, Alex y Worthy. Alex and Worthy turns the corner, and Gon is waiting there from the outside of the zone, so we know Bugha is also close by. It's a very dangerous pocket to be in. I like that they're going out and around the edges here, but Extraño mi viewing party en el morado, Dios mío. ¿Por qué me hiciste eso? Alex and Worthy also have a little bit of an uphill adventure. Crash Pad's definitely gonna help out with that as far as just getting them. Ok, no hay escobas. Aquí iba a decir, ¿por qué nadie tiene escobas? Es que no hay escobas. You have to expect that there's a decent amount Van of sobrado del Surge, 300 above. Se le alerta, no es que sea activado. Some of the front leaders as far as getting more towards that center of zone. Tenemos Bugha entrando desde atrás. Se va a encontrar con un dúo que le va a apuntar. Mucha acción por acá. A ver qué va a suceder. Hay demasiados jugadores. Medio lobby en este lado, ¿eh? Casi todo el mundo está dentro. Se va a activar el Surge. 140 above. No he visto el nombre de King por ningún lado, amigos. King. Abran los ojos. King está muerto, amigos. King está muerto. Creo que el men que le estaba holdeando lo ha eliminado. Hola, Jairo. Pues se ha quedado sin mate el Hero. Solo madera y le quedan 3 construcciones. Tenemos Quixi Vino, Tyson vivo. Tenemos a Cole y Ercon. Van sobradísimos. Sobradísimos. Vino Quixi. Sobradísimos. God player, God duo, 439 above. Han trabajado el Source demasiado bien en esta primera partida. Cero preocupaciones. Y eso solamente tienen una sola eliminación. Un montón de curas aquí, así que pueden buscar daño. No veo el nombre. Creo que acabo de ver a King. Creo, amigos. Abajo de la montaña, creo que lo acabo de ver. Y con un dúo, así que posiblemente esté vivo Phaser. Si no me equivoco, acabo de ver a King. Me sorprende ver a Bugha vivo. Pero está 180 below. Va a morir ahora sí o sí. Está en una situación muy complicada Bugha. Atento al feed para ver si hemos eliminado a Bugha. ¿Quién está por aquí debajo? ¿Por dónde está Alex? Acá hacia la izquierda. Por favor, enfoca para allá. Estoy tratando de ver el feed. 46 jugadores vivos. Sus activados 196 above para Snazy. Vamos. Que estén vivos. Vamos. Diosito, te rezo que estén vivos y en buenas condiciones, Sí, loca, pero tenía problemas. A ver, King. He tenido problemas con Twitch. Pero no me queda de otra que transmitir aquí. No es menospreciando YouTube, pero me gusta más Twitch, es la verdad. Vi alguien con el nombre de King por aquí ahorita. A ver si veo King. Veo un King y Face. ¡Están vivos! ¡Están vivos los argentinos, amigos! ¡Están vivos! Que los enfoque, quiero ver el loot, quiero ver los materiales, por favor. Recordemos, bueno, creo que Phaser fue eliminado y King lo revivió, así que no creo que estén en buenas condiciones. No creo que le diera tiempo a lootear bien. 4 eliminaciones para Malibuca y Thomas. Hola, Oros. ¿Están vivos los argentinos? ¿Cómo que no sabes quién es King? Si quedó top 5 en el Mundial. Airo, hola, Alex. Tenemos a Phaser y a King vivos, pero no lo muestran por ningún motivo. Por favor. A Mr. Tyson, God player. Para muchos, el mejor jugador del mundo. Por favor, dame ver el loot y los más de King y Phaser. Amigos, no lo enfocan. Pasa lo mismo que la World Cup, no lo enfocan.
that's just on side of the zone. Vamos, King, por favor, elimínate a todo el mundo en la siguiente partida para que te enfoquen. Que se repita la historia, por favor. Necesitamos que King hoy quede top 25 para que clasifique para el domingo, que es la gran final. Quicks y Vino van por el high, Quicks y Vino van por el high. Lo acaban de tumbar. Construye madera, lo van a tumbar de nuevo, 100%. No tiene materiales. No sé cómo está Vino. En cuanto a vida, está muy flojo. Acaban de matar a Phaser. Como ya le dije, no pensé que iban a tener nada. No tiene cómo moverse, que no tiene nada de más. Tiene que ir por debajo. No tiene opción King. No, cuidado. Tiene por aquí debajo. Le va a bajar uno. Vamos, King, consigue la kill. No. Top 19 para King, 0 eliminaciones para ellos. Tranquilos que es la primera partida. Vino y Quixie en high. Tenemos a Pars con Baka que se pelean el spot con Buga. Por cierto, mañana el domingo no voy a poder verlo, lamentablemente. Versace y Tyson siguen vivos, intentan tumbar el high. No tienen nada de más que yo sepa. Quixie Vino. Pero tampoco Versace y Tyson. Se meten problemas, Versace. Se meten problemas. 0 materiales. Tenemos a los estadounidenses Cole. 4 eliminaciones para ellos. Las eliminaciones dan muchísimos puntos. Creo que son 3 puntos por eliminación, si no me equivoco. Voy a buscar después de esta partida. Pelea el high, Versace, pelea el high, Tyson. Tiene que... ¿Qué hace Tyson? No se cura. Ok, ya se está curando Tyson. Quick se acaba de eliminar a Tyson. 0 miedo aquí, Cero miedo aquí, Vino. 0 miedo. God players. Sin miedo a nada, se pelean con quien sea. Y han mantenido el high. ¿Qué le pasa a este men? ¡Es Dios! Se mete con todo. Tiene mete, va a poder aguantar un poquito. 4 dúos, 3 dúos vivos, 5 jugadores vivos. Tenemos a Vino. Creo que va a ganar la primera partida. No, Quixie está eliminado. Quixie está eliminado. No tiene escudo. Está complicado todo el mundo aquí, No tiene más para subir, creo, No tiene más para subir. Está con Medmex. ¡Con la cosa de eliminación! ¡Vamos! ¡Ganó! Vino y Quixie ganan la primera partida. El mundial pasado han quedado, si no me equivoco, top 3. Iban top 2 y se cayeron en el spot del top 1 con la finalidad de eliminarlos y asegurar ellos el top 1 y fueron ellos eliminados. Y lo peor de todo es que iban top 2 y por hacer eso, que fue una jugada arriesgada, una jugada de valor, de huevos, quedaron en top 3. Y perdieron como $100,000 por eso. This is exactly the start you were looking for. So stand up so Copenhagen can see you. Come on, Queasy. Venno, what's it like to win the first victory royale of the Global Championship? Because I know that Major 3 was a bit of a tough time for you. Este chico es una locura. Ese chico es una locura. Es demasiado bueno. Si no me equivoco, 2 FNC se ha ganado con Quixie. Y el torneo que hicieron en solitario quedó top 2. Que inclusive iba top 2 Tyson y lo eliminó a él y por eso Tyson ganó. How are you making season 4 work for you? I think we're well prepared. We try to hide everything that we could, and we'll see in the finals. So tell me about that final fight then, because it was an EU number. You know your opponents quite well. Why do you think you were able to get the upper hand? I mean, we had Thomas and Malbuga come up on high, and we put them down thanks to Queasy and myself. And then I clutched out as a solo. It's just standard, and I can't really say anything more. Well, you don't want to tell everyone in Copenhagen that you took down the Danish boy Thomas. So you're not scared that you're going to become a villain here? I think we came in on our villain arc.
funny because we came second, you know? We want to show the rivalry's over. Eso sí, el pelo de vino, Dios mío. No se puede hacer otra cosa en la cabeza. Well, you guys fix your eyes on each other and get ready to board the battle bus again as we head back to the desk. Congratulations, Queasy and Vino. Solamente le pido a Epic, por el amor a Jesucristo, que por favor no sea como el mundial pasado. Por favor, que entre partidas pasaba media hora. O sea, para la siguiente partida, el año pasado pasaba media hora haciendo nada. ¿Sabes? Uno se dormía haciendo nada. Cada 3 partidas le daban un descanso, eso lo entiendo. Un descanso, una bladita, unos snacks, ok. Pero que ahora pasen 5 minutos entre la próxima partida, por favor. Porque media hora es demasiado. La gente se quejó muchísimo por eso. Todo el mundo se quejó por eso. Yeah, these guys are winners, right? They see second as the same as 50th. It doesn't matter to them whether anyone else is taking that crown because they want it to be them. They want to make Necesitamos que King obviamente clasifique hoy. No puede haber mañana. Necesitamos que King destroce a la gente del spot al punto que no clasifiquen ellos para que el domingo que King va a clasificar tengan el spot solo. ¿Dónde está el canal que transmite? En la página oficial de Fortnite, Gris. ¿Entras al YouTube o al Twitch de Fortnite oficial? 6 crash pads, but also had 2 mythic slurps. They were set for success from the get-go. We see them, of course, get shot right there. That was the moment that kind of set them a little bit away, but no. Taking out Malabuka right there. ¿Quién fue que se llevó la isla? Me parece muy extraño que nadie pelara. La única movilidad que hay es el crash pad. Ah, bueno, y esto también. Oh, bueno, vaya. Massive shots. If there's anyone you want clutching up as a solo, it's Veno. He's got the aim, he's got the game sense, he has the mechanics, and of course, he's such a smart player. ¡Vamos! Look at what it means. ¡Vamos! Esto es lo que más me gusta, las reacciones de los jugadores. Es dúos, exacto, es en dúo el torneo. Y hace mucho el formato de todos los torneos es dúo. A lot of times we do kind of see this happen. One or the other is left alive, but what both do together is they're setting the other up. So it's like even if one of us falls, it doesn't matter. I've set you Bueno, up. han puesto el tiempo para la próxima partida y faltan 13 minutos. Así que entiendo que posiblemente entre partidas van a haber 16 minutos. Es demasiado Epic. Es demasiado. El año pasado eran 25, si no me equivoco, 25, 30. Me acuerdo que yo lo conté y en una fueron más de 30. Pero es demasiado 13 minutos. Estamos hablando que son 6 partidas, si no me equivoco. Y entre las 6 partidas, 16 minutos de entre partida es demasiado. O sea, es 1 hora y media aproximadamente. Prácticamente en descanso entre partida hay ¿cuánto? Es increíble, ¿sabes? Me parece increíble. Me puedo calcularlo y me parece increíble. Hay más de un 70% de lo que dura una partida. Una partida dura 23 minutos, si no me equivoco. Y si una partida dura 23 minutos, ¿cómo vas a estar? Entre partida con un descanso de 16. El trofeo está hermoso. El trofeo está hermoso. A ver si pongo algo, un segundito. Porque es que no tengo nada de esto configurado. Tengo tanto tiempo sin transmitir. Looking to perform here as well, and a pretty good showing in game number 1. Yeah, not a bad showing at all. I mean, we saw Pues tenía otra cosa yo para las pausas. What a time to do. What a way to kick off the weekend, right? Thomas HD managing to win out Osborne. It wasn't even Thomas actually that clutched it up. It was of course pues no se quiere ver. Who managed to pick up this assault rifle Osborne really Quería poner algo, pero no se quiere ver. Saludos, Alex. Epic y Clix clasificaron, sí, pero juegan mañana. Han clasificado 50 dúos que jugaron la FNCS y fueron los que dieron los mejores resultados. Después hubo una FNCS llamada Last Chance, que es última oportunidad. Una FNCS que fue solamente de un fin de semana. ¿Vieron el niño bailando detrás? Donde clasificaron otros 25 dúos. En ese Last Chance clasificó jugadores como Clix. Clasificaron jugadores como Fichi,
No me acuerdo del nombre del dúo de Fichi. Es otro argentino. Y clasificó también Mr. Savage. Pues ni idea, Jairo. Pero yo veo... A ver, yo veo que se está suscribiendo mucha gente, pero también se está suscribiendo gente. ¿Qué pasa? Que entiendo que voy a tener que esperar un momento. Vamos con la tabla de la primera partida. Tenemos a Quexi viendo en primer lugar con 93 puntos, 7 eliminaciones. Rit y Ritual. No sé si es el Rit que era de NAOS. Fatrowski, top 3. Malibuca Thomas, top 7. Tyson, top 8. Para la gran final, que es el domingo, clasifica el top 25. Por favor, pasa que quiero ver en qué posición está King. A ver, con el tema de los subs. Se está suscribiendo mucha gente, pero entiendo que eso es porque le llega la notificación de que yo existo y dicen, ¿quién coño es este? Ah, este es un canal que yo veía hace 5 años. No me interesa verlo ahora, se suscriben. Pero sí está llegando gente. Entiendo que va a llegar un punto donde ya la gente se va a suscribir. Recuerden que estoy volviendo a crear contenido y ya volveremos a crecer poco a poco, entiendo yo, o esa es mi esperanza. Hoy no iba a ser directo, realmente estoy haciendo directo porque me preguntó Gilberto si lo iba a hacer. Iba a preparar un video para mañana y otro video para el lunes porque me voy de viaje mañana. Bueno, me voy en viaje en la madrugada durante 2 días y pensé, bueno, hago 2 videos y lo dejo ahí listos. Pero me preguntó Gilberto si lo iba a ver, que la verdad no iba a hacer los videos ahora, esa era mi idea. Tenía en un lado el Word escribiendo el guión para el video y en otro lado la World Cup. Bueno, el Mundial, la FNCS, el Mundial de FNCS. ¿Está aquí? ¿Clasificó? No clasificó. Bueno, entiendo que no, porque yo lo estaba viendo ayer en Twitch y estaba en su casa. Si está en su casa no clasificó porque esto es presencial y es en Dinamarca, en Europa. Entonces no creo que haya clasificado. Ahí están dando drops en este direct. No, ya un grave error que ha cometido Fortnite es que ha quitado los drops. Los drops no debió quitarlos, debió dejar los drops. Los drops son solamente entrando, que yo sepa, a creativo. Obviamente lo que quieren es que la gente vaya a creativo, pero la gente no va a ir a creativo a ver FNCS, va a ir a buscar el drop y luego se va a salir. Mientras que si pones drops en transmisiones en vivo, vas a hacer, te lo digo yo que transmito torneos desde el 2018, desde el primer torneo que hizo Fortnite, yo lo he visto todos. Y la gente va a venir y te va a ver el torneo por los drops. Si lo ven 100.000 personas, yo antes le pasaba las estadísticas a Epic. Por ejemplo, un FNCS me veía un fin de semana 150.000 personas. Por lo menos de esas 150.000 personas, que 50.000 se queden interesados por la FNCS, pues está God. Has traído personas. Pero si lo pones en creativo, la gente lo va a buscar y ya nadie se va a quedar. Nadie quiere ver una pantalla en creativo y ya, voy a ver la FNCS de creativo, qué bien. O sea, yo no veo a nadie viendo FNCS en creativo y que se quede a ver creativo. No sé si me entiendan. ¿Haciendo shorts? Sí, esa es la meta, hacer shorts. Pero para mí, Epic ha hecho un mal trabajo con eso. Debió mantener los drops en las transmisiones, porque eso atraía a mucha gente. Te lo digo yo, repito, yo le pasaba los números a Epic. Había ocasiones que yo mismo me lo pedían. Mira, ¿cómo te fue este fin de semana? Me están pidiendo mi jefe los números. El que me ponía los drops me decía, mi jefe me está pidiendo los números. Y se los pasaba. Y se los decía y yo tomaba captura de personas que me decían, no me interesa el competitivo, pero viéndote a ti transmitiendo, viendo cómo te emocionas, pues sí me interesó y me voy a quedar a verlo. Entonces eso motivaba a que gente que simplemente le interesaba una recompensa, pues viniera a conocer un mundo que quizás posiblemente le iba a gustar y no lo iba a conocer de otra manera que no fuese esa. Entonces ahí de mi parte un fallo, considero que es un fallo de Epic. Inclusive llegué a hablar con Epic para que los drops duraran más tiempo. Por ejemplo, en Overwatch los drops te duran 14 horas, que es una exageración. Pero en Fortnite todo es 30 minutos. Y no he visto otro juego que donde sea 30 minutos. Siempre son 1, 2 horas.
Que el que solamente quiere conseguir el drop, pues deja la transmisión y ya está. Pero eso hace, se los digo yo, que muchas personas se interesen por ver el competitivo. Que para mí es lo mejor que tiene el juego. Para mí sería un sueño estar ahí. After game 2, what can we see them adapt or change that might make this game 2? Hay una persona supuestamente que clasificó de mi país que me encantaría saberlo. Acabo de confirmar, amigos, por cada eliminación son 4 puntos. Así que los que le miran mucho van a conseguir muy buenos puntos. Por conseguir la isla son 15 puntos. Por conseguir una antena, que son las que te dicen cuál va a ser la próxima zona, te dan 3 puntos. La antena facilita 3 puntos. La antena debería tener más puntos. Creo que 7 por lo menos. La isla cuesta más. Son 15. Ganar te da 9 puntos. Más todos los tops que has conseguido, por supuesto. Or in that mid ground really well, where a lot of people, a lot of the top teams were kind of fighting for that high ground, or they were in the depths of the water below. So by being aware, situationally aware. Voy a ver si me da tiempo después que termine esto de hacer un video sobre el Fortnite Merge, sobre mi opinión del Fortnite Merge de este año. For sure. Now, of course, that crazy moment in the victory out was wild, but we have the ability to listen in on the players. So let's relive this moment. But from Vino. Por cierto, estaba hablando con alguien por Twitter y no he visto si me ha respondido. I got it. I'm coming up. I have siphon. Crash betting. I'm gonna rock it, okay? Oh yeah, I'm dead probably. I'm dead. Top 4, all duos. Estaría bueno que pusieran eso, ¿eh? Nice. Corner. Nice. I'm stacked. Yeah. 2v2. Or two, one solo and a duo. Top 3. You have Madness. Play Madness top 2. Play Madness top 2. Trust. I'll let you know if he Él le calió que juegue Madness por el top 2. Pero el Pino. Yeah. 1v1. You're good. Let's go. Un segundito, amigo, está hablando con alguien por Twitter y quiero responderle. Just let me rock my mechanics, right? Just tell me where to look, tell me what to do, and then just let me execute upon that. Queasy just so calm, right? He's like obviously there is a bit of chaos in the moment, but Queasy just listen, just grab this. You're fine. Trust, you've got this. And that's such a skill as well. I feel like not many people talk about it. When you are down and your teammate is solo clutching like that, the comms that you give are so vital. You can see Queasy just making sure that he is giving the absolute perfect comms, what he needs to know. Maybe he might have missed something. Maybe it's his heals. Yo no puedo creer sinceramente que yo tenía algo descargado en mi computadora. Había un men en YouTube que grababa cinemáticas de todas las temporadas. Y lo único que te pedía era que tú le dieras en YouTube los créditos. Yo tenía todo eso descargado en mi computadora. Desde el capítulo 1, temporada 1, tenía absolutamente todo descargado en mi computadora. Lo borré porque ocupaba mucho espacio y no me acuerdo cuántos gigas eran. Y dije, ¿para qué lo voy a tener en la computadora si lo puedo descargar después? Pues ayer lo fui a descargar y tarán, todo está borrado. Y me quedé como, what the fuck. Y el mente dice, si quieres tener acceso tienes que escribirme. Yo pensaba que era que sí, quería limitar a quien se lo muestra. Pues no, me acaba de decir que lo vende. Y si quiero los del capítulo 1, 250 euros. Y me parece un dineral. Está bien, él es su trabajo, él le pone precio, no hay ningún problema. Pero me parece loco que algo que tuvimos durante 4 años gratis, ahora le cambiara a de pago y que sea tan alto el precio. Y lo que me parece más loco es que yo tuviera mi PC y yo lo borrara. Es lo que me parece más loco. De tonto. Mr. Savage juega mañana. Hoy están jugando los 50 mejores de este año. Mr. Savage quedó entre los 75 mejores. La final es el domingo y hoy clasifican, bueno, el estadio está grande, ¿eh? Y hoy clasifican pues 25 para el domingo y 25 mañana. Mañana se le da la oportunidad a otros 25 dúos, incluyendo a Clix y Mr. Savage. Mañana sacan 25 que son los que va a clasificar y traen otros 25. Espero me estén entendiendo lo que quiero decir. Si no, me lo avisan y seguimos intentando. Por cierto, vamos a ver si en Fortnite Tracker está el leaderboard. Ok, sí está.
Queasy and Venom, right? They were hyped. Like, they were happy. You got to be happy at winning first game of day one of the Global Championships, but they weren't too happy. Ok, King quedó top 23, clasifica top 25. No me sé el nombre con los que pelea los favoritos, los favoritos, los ganadores de la FNCS pasada. Top 48. Quisiera saber dónde está con los que pelean King. Me interesa saber esa gente. Porque esa gente iba con mucho ego. Entrevistaron a King y el men dijo, yo soy mejor que él. Lo voy a sacar del spot y le voy a ganar. King solamente se estaba riendo, pero hay que demostrar. Claro, King está jugando. Si King este año, si no me equivoco, ganó 2 FNCS. Si no me equivoco, ha ganado 2. How about that? Can we get a little less water, please? I want to see low ground teams starting to do good. I want to see Omzo rise. I want to see them starting to play their way through the mid and low ground layers. So, yeah, a little bit less water, Kelly. I think, what about you? And I always just prefer to see the zone change in different spots. I think that really makes or breaks these teams because although, yes, Queasy and Vino are an incredible duo in their own right, they did have an advantage by the zone pulling in Southeast. So by showcasing, if they can get another VR, if it pulls all the way to the Northwest, well, that's what makes them champions. For sure, and I think, I feel like we'd do an injustice, one could say, if we didn't talk about the X factor that wasn't part of this game. Cammy and Seti, right? If they had been left alive, how different would this endgame have been? I mean, who knows is the question, right? I mean, these guys... Of course, Queasy and Venom are a fantastic duo. They won on high ground, but Cammy and Seti can disrupt lobbies like that. They can play their way through those mid-ground layers. And of course, sometimes we've seen them. I mean, we talked about it at the beginning of the show, how they're able to go for high ground now. We saw that sort of developing throughout Chapter 3. We saw them trying to go for that height, just adding another dynamic, another element to their game. So, of course, as you mentioned, they're not necessarily labeled as a height team necessarily, but they can do it. So if it's anyone can sort of contest those guys, maybe it's them. I mean, showcasing though that they did have that rough start. I don't know exactly how their positions would have been towards the mid and late game there. And I think by having that rough start, if they did make it and survive into the end game, they probably would have stuck to the low ground. And we saw how chaotic that low ground was. So I don't know if they necessarily would have even attempted to go for high ground, especially with the two duos of Queasy and then Thomas HD's going up on high. I think that they, you know, may have not even had that great of an end game if they did make it there. Okay. So what we're saying is people are fighting over high ground. Yeah. We want more of that because high ground more wins games. Fun and that too. Yeah. Yeah, I mean, Queasy Venom, they won 6 games out of 12 in Major 2 from high. So it just, if that's anything to go by, I think all the teams want to be on that high ground for sure. I'll say something. I want to see Booga again in game number 2. He held out so long as a solo player, which is something you would expect with someone as much experience as him, being able to understand when to leave a fight, how to rotate away from everyone else through the dead side rotation. And I think he could do even better with threats. Yeah, that was a kind of a difficult situation we put in, right? So many people landing there at Mega City, losing threats very, very early on, and then there's just so much pressure. You can't go for the reboot. You can't try and make something happen. He did still manage to find eliminations, right? That's still points. We still are working towards something, but I think you're right, Kelly. With threats there, it could be different, Mini. Yeah, definitely. And we saw Booga actually going down to Surge there. He was trying to be a little bit too aggressive because he needed that Storm Surge damage. And when you're only 1 of 2, it's so difficult to do double the damage that you need because, of course, he's only on his own. He tried his best. And being only 174 below at that point is a credit to how much damage and how much aggression he was showing in that mid-game because he needed to do it. But, I mean, it's Booga. He can make anything happen. Yeah, and this is still just game 1 of day 1. It's fine. There's so many more opportunities for these duos to change up their play style and potentially pull out something we haven't seen before. That's right. Well, let's hear from Frankie, who's actually standing by because we want to hear what's going down in the crowd. Well, I think Copenhagen thoroughly enjoyed game number 1. Did you love it, Copenhagen? Were you happy that it was a European victory? Let me hear you. Oh, fuck. Estaba mute, perdón. Estaba mute. Buah, yo diciendo que no se escuchaba porque tenía esto bajito. Perdón. Gracias por avisar, chicos. Sí, os pillé a jugar la primera partida. Luis Miguel, no hay drops. Solamente hay drops, si no me equivoco, en creativo. Tienes que entrar a ver la FNCS en creativo, que es lo que comentaba antes. Una M.
fans to show up for their players. Any esport, any game, the Brazilian fans always give love. We've also got so many Japanese players on stage as well. I did meet a lovely Japanese family who came in just for them today as well. Any more Japanese or Asian fans? Hay muchos japoneses. Over here. We literally have a row over here of the Japanese fans. Oh, we literally have an entire group. Bueno, fan de los japoneses, son asiáticos. We're here to support the Japanese players. And what about Ahí arriba creo que hay un club completo, ¿eh? Oh. Wow. We've certainly got No, ¿quiénes son estos? and I can't wait to hear how things Creo que son de Oceanía estos. Let's head back to the desk. Son de Oceanía. ¿Te imaginas que vaya tu club completo o fan de tu región? Qué locura, ¿eh? To not get a little bit emotional when you think about, like, we have been having competition kind of separate all year, right? And now getting to come together to just compete. Están gritando muchísimo. Hasta se mete la transmisión. Han tardado más de 16 minutos para la próxima partida. Han tardado más de 16, 100%. It's just something else, man. So good. I mean, we see it online. We No me gusta esto, Piqué, no me gusta esto, la verdad. Con todo respeto. A little bit of rivalry, some love as well between different regions. But to see it all here, right now is absolutely amazing. I like the fact that Frankie went around the whole arena there to see who was where we expect to see some people, and we have some very, very loud fans here. Oh, just a bit indeed. So gentle. I mean, yes, there is a little bit of banter going on. Dime, Gilberto. ¿No se me escucha todavía? Pre-show, but I want to talk. Espérate, no pasa que no se me escuche todavía. Here, right now is absolutely amazing. I like the fact that Frankie went around the whole arena there to see who was where we expect to see some people, and we have some very, very loud fans here. Oh, just a bit indeed. So gentle. Yes, there is a little bit of banter going on. Dime, Gilberto. There's also a little bit of ¿O banter se me escucha? pre-show. Ah, me asusté, pensé que no se me escuchaba. ¿Cuántas partidas se juegan? 5 o 6. No lo tengo muy claro. Había leído que 5, pero siempre son 6. Right now, Zero Bills, he thrives in these environments. When he's got nothing. Sí, ¿quién está jugando, Mauri? Por el momento va top 23. Parece que en el spot eliminaron a Phaser. Se tuvo que ir. No, ¿sabes? Te lo estoy diciendo que parece porque no lo vi. Second place for those guys. If that hill wasn't in the way, a little Reet versus Veno 1v1. I want to see it. And I love just him showcasing there all of the ability that he has. Yeah. The quick builds, the easy edits, the great eliminations, the patience as well as the aggression. I mean, that's what it takes to be a top player. It's not just having good aim, it's not just having game sense, it's having it all. Yeah, and I think what that gameplay showed me, and actually something we've kind of Tardan demasiado entre partidas. Tardan demasiado. O sea, es demasiado el tiempo que tardan. Epic, tardas demasiado. ¿Sabes? El que está coordinando esto debe entender que ya uno se cansa. La ganó Quixi y vino la primera partida. Por cierto, mira ahí donde te ponen el leaderboard. Pero tardan demasiado. Deberían... Eso se criticó mucho el año pasado y este año va a ser otra crítica por esto. That shotgun and him are like a match made in heaven. I mean, it's the perfect shotgun just to jump in the box and go crazy with. So I'm expecting more of that from them. I'm expecting them to maybe try and keep consistent whilst also going for those eliminations. But it's one of those situations for them where do they have what it takes? I think so. Amigo, no me quiero imaginar cómo van a sentirse los jugadores ahí con tanto tiempo tardando. Yo creo que se enfrían las manos. How do you even pick up from a game where I'm sure they would have hoped to have won, but they couldn't have got off to a much better start than that. Only one. Yo creo que a los jugadores se les enfrían las manos, la verdad. A bit of emotional players, and being emotional is you know, it's a double-edged sword. It does give you that passion, that excitement, but then it also can be a big detriment where once you're down, you are down for the rest of the competition. Now, again, I keep talking about the evolution of these two as players, so hopefully they have been able to kind of break past that wall. But I mean, my goodness. Game number 1, and just so many big names going down early, so many new teams also coming through and kind of showcasing their region. And I already talked about the Mo. Baka and Pars. Baka and Pars getting 8 eliminations in that game. I mean, they just seemed to have a game where they were so far away from the zone almost seemingly every single time, yet they managed that so really well. We saw them taking that fight all the way up on the north side of the map. Quiero saber los nombres de lo que... A ver, si presentan a King, voy a decir el nombre
con el que él va a pelear el spot. Si es así, por favor, lo anotan para luego yo buscar, para ver cómo le está yendo a la gente con la que King pelea, porque es muy importante. Porque si King no clasifica hoy, espero que no sea así, que quiero que sí clasifiquen, pues necesitamos ver si ellos sí van a clasificar. Si ellos clasifican, entonces King estaría solo mañana, pero entonces se enfrentarían a ellos el domingo. Y se enfrentarían a King el domingo con mucho ego, porque les ganaron el sábado. Luego de esto, si King pues clasifica hoy, también me interesa saber, este es King. No me equivoco, este es King. De atrás, pues se ve medio gordito, pero creo que es King. No, no es King. Entonces, si King clasifica, también me interesa que ellos no clasifiquen para el domingo. Important thing, just trusting your game. Absolutely. Well, we're getting word that game 2 of the day is ready. So let's send it back on up to the casters to get things started. Thank you so very much, Zeke, and that's right. Ya va a comenzar, casi va a comenzar ya. Va a comenzar. Game 2 is just moments away, and as we already know, we will have to see what will happen with K1NG on the drop here alongside Aegis. Aegis put up the numbers, but here it is. ¡Vamos! Juego número 2. Let's go. Preséntame aquí, por el amor a Jesucristo. Quiero ver el nombre, por favor. Quiero ver el nombre con quién pelea. El nombre. Por favor. Por favor. Yo creo que el domingo van a dejar saber algo sobre el capítulo 1, creo. Pues acaban de agarrar el... Creo que van a agarrar el spot. ¡Ay, Siphon! ¡Aleluya! No puede ser. No puede ser. K1NG acaba de eliminar a Malibuca. Que si se van a pelear esos 50-50, GG's. Buca acaba de eliminar a Ping. ¡Oh! ¡Vamos! Son los favoritos para ganar el FNCS. Acaba de comenzar, Santi, la segunda. Preséntame a Kim, por el amor a Jesucristo, te lo ruego. Preséntame a Kim, por favor. Coming out of the early game, they had 3 eliminations, so it wasn't just this team they finished. They had more to fight after this. But it started with Pars and Baka getting that early duo elimination onto Misha and Teeny, and whether or not they can look for a repeat instance is all going to boil down to whether or not Baka and Pars really want to try and take a more aggressive push here. We have to bounce back, though. We absolutely have to look at a quick highlight here. Take a look at how K1NG. Ok, aquí van a la pelea más tonta de todo el mundo. La pelea más tonta del mundo. Caer, coger un arma. Como que está jugando cero construcción mínimo. La pelea más absurda. Murió King, no me digas eso. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo en squad, por la mujer de Jesucristo? Es imposible, squad. Es 4 jugadores. Nah, siempre dúos. Dúos o solitarios. Van a enfocar a esta gente porque fueron los que más eliminación consiguió Baka de manera individual. Buga está vivo ahora. Por favor, enfócame a King. Enfócame las bolas. Si mataron a King, se va a complicar la cosa. ¿Por qué se complica? Porque el problema es que la gente con la que está peleando King los entrevistaron y tenía el ego a 1000. Entonces, si lo eliminan, primero eliminaron a Facer y ahora a King, va a coger confianza. El men se veía nervioso.
Pero a ver, faltan 4 partidas. Así que, pero lo que yo quiero es que le bajen el ego a esa gente. Porque si no cogen confianza, GG's. Cracking the armor here. But Fistroki putting the pressure on. Starting to run low on ammunition here, so he will have to be careful or make a decision here to full commit. Instead, gets punished first. Cutting right through the over shields and the additional shield pot there, so he is going to have to dig into it. Meanwhile, Kylie with the side angle, suppressed pistol, putting in good work here. We like the angles, but said he should. Es que por coger esto dan puntos. Another great angle. Cammy really hitting the tags when it matters right now. That's tough for Kylie as well. I mean, he's really got to get up close and personal. That suppressed pistol going to be difficult to work with in comparison to that sharp tooth. But Cammy, Seti, they are not willing to budge. They are staying as close to each other as possible because they also want to make sure they stay in contention of this capture point, not trying to let it go for free towards Kylie and Fistroki. It seems for the time being they have successfully managed to push them off entirely. So it does look as though Cammy and Seti are going to find themselves just enough. Pero también viste que Prime se eliminaron a Phaser, también apareció Phaser. Dejan blanco a Tyson. Ay, Dios mío. Now on the other side, Slappy Shores, Tayson and Merstash. Here's a team that can truly take home the grand finals if they can make it there. Definitely a pick indeed. What a tower base though for Tayson. I mean, you got a couple of med miss waiting. Ample amounts of shield potions, including a couple of big shield potions. So for Tayson, his sole responsibility van dos veces que hacen esto. to establish as much surge damage control as possible. And it looks ¿Saben que por este tipo de cosas fue que se desactivaron en teoría? Porque no fue algo que nunca se dijo, sino en teoría desactivaron los cofres al 100% por esto. Turn online now and get the finish onto Tini. There it is. So the full finish onto Misha and Tini. Eso aparenta ser, ¿sabes? Simplemente apariencia, como si estuvieran de acuerdo. Como subámonos, te subes y nos disparamos. Nos hacemos daño y así estamos los dos a salvo por el Surge. No digo que es el caso, sino simplemente cosas que se comentaban en su momento. So far, so good, but these are absolutely important exchanges here. And listen, Bars and Baka, man, you got to give them some respect, dude. When it comes down to performing, you would have thought at the invitational, hey, look, we don't have land experience. What's going to happen? Este lugar es muy bueno, por aquí yo caigo. Here showing that they didn't need it, and they're even better than the last time we saw them. Hay menos jugadores vivos por el momento que en la primera partida. Había el Surge se activó con 86, si no me equivoco, era 83 y ni siquiera hay señal del Surge. Tenemos Parch y Baka. Baka, recuerden que fue el jugador que más eliminación hizo la partida pasada. But it's a nice establishing point there because now that is 2 games back to back. That's going to start to pose a real issue here because again, Monster, it's only 5 games. Sí, es la segunda partida, Ospi. To be knocked so early on, they've got some ground to really make up for at this point. A lot of ground to make up. Recover to be made here, but Acorn, Cole looking good so far. Vibing out here, trying to see if he can farm some surge in a distance. Meanwhile, Ritual will find a knock onto Edgy. And Ritual. What a surprise from them. I did not expect them to have such standout performances, especially with such a strong game one, and then an even better start to their game 2 so far. Here's Jamon and Yuma. Very, very interesting duo right here. Just kind of floating around for the time being. Just waiting to determine which direction. It seems as though there's ¿Escucharon el nuevo álbum de Bad Bunny? Build a little bit further into this jungle biome, and Yuma, Neymon doesn't seem as though they have any other incentive for the time being as far as aggression is concerned, but might be having to pick things up a little bit as again we did see some teams. Amigos, no veo el nombre de King por ningún lado. No lo ponen en pantalla, no lo he visto en el feed. Prime dice que vio que fue eliminado. Roguemos porque no sea así o sino que hayan eliminado uno de los dos. El problema cuando eliminan uno de los dos es que te tienes que jugar demasiado a revivir a tu compañero. Tienes que aguantar, quedarte en tormenta y después del loot que consigues es lo que el otro va dejando. En este caso nadie se deja nada bueno. Al menos que vaya mega ultra super sobrado. Que es muy pocas veces sucede. On the other side, Pink and Vico from the Frenzy Farms now up to a high ground position here.
Opting to go for trades and ¿Qué? Ese gran tradeo. Nico. Those are extremely important onto teams inside the mega city. But again, we see some of the action that's been unfolding here so far, but we've got Levin to give us even more. Thank you very much, Taco. Look, we just saw Pink and Vika there on the screen. We've seen K1NG in this game as well. Coming into this game. A lo que no me gusta de las transmisiones de Fortnite en este tipo de torneos es que siempre presentan a las mismas personas, a las mismas caras. Por ejemplo, ¿por qué no están presentando qué está haciendo el quien quedó en top 1 en la partida pasada? ¿Sabes? ¿Por qué presentan gente que va simplemente caminando? En algún lado hay gente que está... No simplemente va caminando o está picando, está haciendo algo. Aunque los que lo están presentando está haciendo con un replay, o sea, la repetición. Es que quien está ahí no está atento. Supongo que es un gran equipo que debe estar ahí. 5 o 10 personas que deben estar mirando lo que está sucediendo. ¿Por qué no presentan los grandes nombres, los favoritos? Voy al baño. When you get to finals, you know, it's going to be a lot harder now as number 1 is all that matters for the best of the best. That's got to be every duo for themselves at that point, and Pink especially. Yeah. I mean, you have to consider what he even mentioned in one of the pre-show videos that we saw. Cap Metal is so important for him, and you have to expect that at his split drop, he is not trying to share by any means with anyone else. Well, take a look at this. Zagu and Peppo actually have finally found themselves elimination. Last game taken out a lot earlier than they would have liked. So this is their chance to go ahead and bounce back, put some numbers on the board. And they have a very, very interesting strategy. They're actually healing Striker and getting as much surge as possible. What a unique position to be in, but also you have to be so smart to think like this. This is how, again, ahead Zagu and Peppo are. But imagine Tenemos a Tyson, está vivo en Versace. Oh my God. Yo solamente he escuchado como 7 canciones y la verdad solamente me llama la atención una. If you're a Fortnite like super nerd like I am, that right there, that was genius. That was so genius. Epic debería permitir que uno pueda ver la perspectiva fija de un jugador. Que uno como fan puede entrar, por ejemplo, a la página de Fortnite y elegir para ver un jugador. Inclusive está con su micro, estaría mega ultra god eso. Por entonces nadie estaría viendo la transmisión oficial. Bueno, no nadie, muy pocos, la verdad. Tampoco han puesto en cámara con quienes pelean King. Wow, tan rápido los 4, ¿en serio? Tampoco lo han puesto en cámara. For these Western teams that don't seem to get very lucky often. But as we know it, anything can. Esta zona a mí no me gusta para nada, es muy troll esta zona con el tema de los pies. Tenemos a Miro, mejor jugador de mando. Aparentemente está solo. Están muy separados. Miro following suit behind Cooper. These teams trying to make sure they don't stray too far from each other, but still wanting to make sure of the fact that they are collecting the resources they need. Because we saw just how congested that last game was, especially with the way that zone was pulling so viciously over the water. So much of these teams were just getting trapped inside of that. Por favor, déjame ver el nombre de King por algún lado, si es que está vivo. Muestren cuando lo eliminaron. Va a aparecer la isla. El que consiga la isla consigue 15 puntos. La primera partida nadie la peleó. Simplemente subieron y ya está. A ver si ahora se pelea, porque me sorprende que nadie la peleara. Aquí tenemos a Rick, confirmado, es el Rick de NA West. Está con su mandito. Bueno, que comience la acción. Quiero ver acción ahí arriba, por favor. Quiero ver acción ahí arriba, por favor, que peleen la isla. Quiero ver acción. Más nadie se va a arriesgar. Pues están jugando muy safe, la verdad, ¿eh? Esto fuese FNCS desde casa, todo el mundo desde su casa y se estuvieran matando.
bonus objective points with the capture island point, but again, in Ritual, I mean, who did we see last game on the Rift Island? It was Thomas Malabuka. Well, Creo que más nadie se va a arriesgar. Super early by K1NG. So now it doesn't seem as though there's anyone posing too much of a threat, but Baka and Pars, they've been fighting for as long as the game has started, it seems. Yeah, it's still Chubb's team too. Chubbs was looking at them before. It seems like he's given them a problem on the rotate into the zone. And look, at the cost of Bryce, because Bryce was fallen at some point or another as they made their way to this position here. ¿Quién debe estar eliminado, But at amigos? this point, it almost seems F. as though Chubbs is just trying to waste Baka and Pars' time, trying to force them into expending some of their resources, some of their splashes. Este tiene cierto parecido con... No, este no es. Pensaba que este era el que eliminó a King. Again, it's still early on. Porque el que eliminó a King era de Oceanía, si no me equivoco. O de Medio Oriente. Malibuca la tomó Ospi. Y nadie le peleó. Ahora parece que le va a conseguir Rit. Y nadie le pelea tampoco. No stranger to the zone. Continues to play with it, but ouch. That surely wasn't a part of the strategy here as Chubbs 2 stood behind. Tough spot to be in now. But look at Chubbs' builds. They're running incredibly low. He's actually going to forfeit that height positioning. But it's not like Baka and Pars have any idea, but now Chubbs seemingly under pressure from a team slightly Batman Buga, tenemos a Canadá, Pink, F, amigo, nada de King ni Faces por ningún lado. What a spot to be in now if you're K1NG. Even more pressure as they only scored 0 points in game number 1. The first team to be fully eliminated. 8 puntos para Canadá de la primera partida, estas 2 eliminaciones en la segunda partida. En la primera fueron ellos eliminados por Malibuca. Se pelean ese tanque que está ahí, van por él. Para mí la cosa más tonta del mundo. Están presionando, los veo bien de vida, no sé por qué presionan, o es que es un solo. Se les complica a Seti 2 versus 1. It's the fact that Seti and Cammy already had to deal with one nuance at the start of match number 2. Wait. Going No way. might make it to Cammy in time, but unfortunately the rocket ram speed just not enough. Having the reboot card though. Bueno, va a entrar. How difficult it can be to look for that reboot ban opportunity, but it might actually Lo dejaron tranquilo. Por lo menos lo dejaron tranquilo. Nadie viene por él. Hola, Isaac. Because it's a lot easier to make it into that end game if you have your duo with you. That is right. Well, last game we saw Booga make it work as a solo with no threats. This time Seti says, no, I'm not going to end game by myself. He's going into the storm for a reboot. Let's see if it ends up working out. Meanwhile, Queasy and Vino continue to farm their surge tags here. Desperately in need, though. 145 damage above that. Protection is not going to be enough, not for long at least. They're recognizing the potential threat looming. Se activa el Stone Surge, 78 jugadores vivos. En la primera partida era 86. Tenemos a Quixi y Vino. Los puntos que se muestran en pantalla no son el acumulado, son por partida. Tienen 4 puntos, una eliminación. Cada eliminación es un punto. Tenemos a Buga. Espada dorada, Azuma. Lo deja en blanco. Lo ha tumbado, sí, lo ha tumbado. ¿Cómo lo eliminó? ¿What? ¿Quién está vivo? No sabemos, Benicio. ¿Qué pasó? ¿No había Buga ahora mismo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos tú! ¡Oh, Dios mío! Buena. Buena, Threats. Buena. Creo que King está eliminado. No lo han presentado en ningún momento, pero uno del chat dijo que apareció en el feed que fue eliminado. Yo no lo pude verlo. Fue al inicio de la partida. Parece que cayendo al spot se pelearon un cofre o un arma del suelo y lo eliminaron porque fue inmediatamente cayeron.
Well, for Q&D, Rapid here, Middle East, two of their finest here. It's time to get on in. Este es el men, este es el men. Este es el men con el que pelea King, este es el men. Y están vivos. KNDX, KNDX, KNDX y Rapid. Rapid. Vamos a buscarlo en el... Con este men es que pelea King. On the bright side though, for Q&D Rapid, did see them with that Storm Chaser augment, so that's Bueno, pues iban top 30 ellos en la partida pasada. Con ese men pelea King, tenían eliminaciones, no me fijé, Creo que sí, creo que tenían kills. ¿Tenían 2 o 1? ¿Qué es lo que es Isao? More, but unfortunately, when you are this far below the damage threshold, 320, and then some to work with. ¿Quién iba a top 23 en la primera partida? En esta no sabemos si está vivo. Si alguien puede ver. A ver, déjame ver. Coming up quite short here. But I mean, hey, I like the strategy. Of course, these are going to continue to replenish. They can bounce back and forth. Llegaban una kill, así que posiblemente eliminaron a King y quedó Phaser vivo, porque solamente llevaban una kill. Y eso es lo que pelean a Spot con King. Here it is, really starting to run thin on time now. Eventually the math will catch up. One false move and they are down. Están muertos, están demasiado below, 400 below, están muertos. They're really hoping that some of these other teams might just get eliminated all of a sudden, because we have seen circumstances where teams might be relatively far behind on surge. Quizás eliminaron a King, como me dijo el chico del chat, que fue Prime, quedó Phaser vivo y luego eliminaron a Phaser, porque es que no veo a Phaser por ningún lado. Aunque en la partida pasada pasó lo mismo, eliminaron a Phaser, quedó vivo King y vimos a King hasta el final de la partida. Seti is the one who's going to clutch up here when it matters. And although he may have saved Cammy, unfortunately, it does seem like he has to continue to ride this one out. It was definitely worth it though, because se va con todo Seti, se va con todo Seti, A ver, King. King. No veo King por ningún lado, Muy buenos match, puede seguir aguantando Seti. If there's anybody that knows how to play the low ground, it's definitely going to be Seti as well. So, Tark being through as a solo, while difficult, isn't necessarily. No veo el nombre de King y Phaser por ningún lado, chat. Sí, ¿quién perdió el spot? Van 2 veces que pierde el spot. King por algún lado, no creo que esté vivo. No he visto el nombre por ningún lado, amigos. And meanwhile, Alex still has high ground there. Just for Hod, Hero. Su nombre no está por ningún lado. Me preocupa, lo de King. Ya van 2 partidas, amigos. 2 partidas. Hero put in the shots here. Man, Garrison Shari. 4 Elam. Necesitamos que eliminen a la gente del spot de King, Que por cierto, acaban de eliminar, creo que acaban de presentar en pantalla cuáles tops han eliminado. Being only 13 above on that surge damage threshold just goes to show you how aggressive this lobby has been. Dudo mucho que King esté vivo. Estoy tratando de mirar cuando presentan todos los jugadores y no veo su nombre. Ni el de Phaser. Ellos caen juntos y se presentó cuando estaban cayendo. Comienza la primera moving, tenemos a Quixi y Vino de nuevo en el high, ganaron la primera partida. Trying to make their way up, but the resistance up top is Vino and Queasy. If there's one thing that Queasy and Veno love to do, it is take height by that 8th zone. Le queda una carga, no sé cómo se llama esto, del cohete a Seti. Tiene todavía un sorbete mítico. La mejor cura que ha inventado Fortnite. Se activa el Surge, 42 jugadores vivos, 23 dúos, 114 above. Ahora es el momento de ver si vemos a King. Phaser King. No están vivos, amigos. No están vivos. Definitivamente no están vivos. Esperen, que yo puedo ver, ¿verdad? En esto creo. Is up right now. Saw him mixed in the feed. Those are a few of the NA competitors that are up. I do wonder, where is the Amzo? He was also inside the top 10. If teams can continue to... Confirmado, fue eliminado, top 46. Duraron 1 minuto 21 segundos vivos, King. F. Fueron eliminados en el spot. Complicado para King. Halfway through material, this is a tough spot to be in. Here's the Amzo's look. Mid to high ground here.
moving all the way across. Beautifully done and clean execution on the rotate here. He actually takes down Middle Eastern's hero. ¿Quién está en high? Creo que no es Quixi Veno, ¿eh? Pues sí, están Quixi Veno de nuevo en high. Vemos a Seti, quien está jugando solo. Su compañero Kami fue eliminado. Consigue 2 eliminaciones Acor y Cole. Taking out Sphinx and Oyo. That's going to clear things up for them as far as these immediate players are concerned. Seti, though, no tiene movilidad. Yaceti va a jugar en tormenta, se echa el sorbete, va a venir desde atrás. Lo bueno es que ha conseguido 4 eliminaciones. Esos son 16 puntos por eliminaciones. La importancia de eliminaciones. 4 eliminaciones para Full HD. No hay high, no hay high. Buah, tengo hambre, amigos. Si tengo que preparar la comida. Voy a comer muy tarde hoy. Es que no tenía planeado hacer esto. ¿Cómo quitan la acción cuando les rompen la estructura y van a pelear? ¿Cómo la quitan? Dios mío. Ese man nunca ha visto Fortnite. 5 años y yo había lag. Bueno, puede ser que sea la mejor repetición que tenga lag. No puedo comprar hamburguesa cuando me han dejado comida. O sea, tengo comida en casa. Buena eliminación de parte de Rit. Tienen 7 eliminaciones en esta partida. ¿Cómo Seti? ¿Cómo Seti? Llegando a un top 7 estando en solitario, con muy buenas eliminaciones. Los que mueven la cámara nunca han jugado Fortnite competitivo. Yonso Rice. Es 30 puntos para ellos en esta segunda partida. Acorn's trying to do what he can. He's got that auto Maven primed and ready, but at the same time, even with the Maven auto, he's not going to. Amigos, segunda partida muy mal para King. Tiene que demostrar en esta tercera, tiene que hacer algo que marque en esta tercera partida porque se le complica, Las dos pelean en el spot. ¡Oh! ¡Qué buena eliminación! Y consigue el cohete con 3 cargas. Puede intentar subir 1 versus 1. Obviamente tiene ventaja los que están en el high. Pero va a intentarlo. Vamos a ver qué hace. A ver qué hace. ¿Le puede caer? No. Bueno, se ha quedado con el high por lo menos. Bueno, perdió. No, perdió. Top 2, top 2, top 2. Top 2 para NA. Top 2 para NA. Me interesa mucho ver cómo le ha ido a la gente que pelea King, con la que pelea King. Vamos a actualizar. Rapid, ¿es que se llama el men? Rapid, sí, Rapid. Pues top 34 han sido eliminados, top 31, top 34. No es que le esté yendo muy bien. Le están ganando el spot a King. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente no podemos verlo. No sé, voy a confirmar si yo puedo entrar al juego y verlo. No sé si puedo hacerlo. Voy a confirmar esto. Porque de ser así, creo que prefiero hasta entrar al juego y ver yo las cosas. Lo único que tendría que esperar 5 minutos de que comience la partida. Pero por lo menos podemos ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo veo que el Mauri? La repetición, si el torneo está en Fortnite que te dejan ver el stand, te dejan entrar también. Déjenme hacer algo.
Ok, ya estoy aquí. Vamos a ver si se puede ver desde el juego. ¿Por qué no se ve el juego en el directo? What the fuck? ¿Por qué tarda tanto? Sí se puede ver, amigos. Sí se puede ver. A ver. ¿Dónde es? Que no me acuerdo. Sí se puede ver. Así que vamos a entrar más tarde. Vamos a ver si podemos ver el historial. A ver si encuentro a King. King tenía antes 19 puntos. A ver por dónde está, si no me equivoco. ¿Estoy ciego o no veo a King? Ok, míralo aquí. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a King, hermanos. Solamente el top 25 clasifica a la gran final, amigos. Va top 34 King, amigos. Se quedan un montón en la isla de espera ellos. ¿Por qué me cambió a Vico? Dios mío, ¿por qué me cambió a Vico? Con estos... Ah, bueno, aquí no está King. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? 25 clasifican. Ok, aquí van. Por los que pelean al spot donde están. Ok, están a la izquierda. Se pelean un cofre, fue. Cayeron juntos. Y la idea no era esa desde un principio. Consiguieron arma y vinieron por ellos de inmediato. ¿Escopeta? ¿Pero qué pasó? ¿Consigues esta escopeta? No te frises, por favor, modo repetición, por favor. Tenía que bajar de ahí. Vinieron por el de una. ¿Sabes? Vinieron por el de una. Es que no... Están peleando sin conseguir materiales y no, ¿sabes? No tienen nada. Y como lo he dicho varias veces, esta gente va a coger confianza con lo que están peleando ellos. Agarran confianza y vamos a ver si le bailaron. ¿Habrán bailado? No. Ah, porque ¿quién llegó a bajar a uno? Yo creo que sí, que van a poner un teaser el domingo, Juan Andrés. Creo que sí. O por lo menos eso espero. En una entrevista que le hicieron, esta gente dijo que lo iba a reventar. Voy a dejar el juego abierto para entrar más tarde y ver si podemos ver a King. La cosa es que esto normalmente tiene 5 minutos de retraso. Está complicado, ¿eh? Está complicado, amigos. Son 5 partidas, quedan 3. Y King debe quedar un top 25 para poder clasificar. Todavía no van a entrar porque está tardando muchísimo en entrar entre cada partida. Vamos a la transmisión oficial. Supuestamente en 3 minutos viene la próxima partida. Supuestamente. Sí, está jugando King. Va muy mal. Ya regreso. Is wild, and I think especially for him, he's someone that for a long time, especially back when it was NA East, NA West, he kept saying things like, I want to go up against these other regions because I want to prove that I have what it takes to compete.
I mean, what a better place to do it, right? He's making the crowd happy. He's making us happy, making the team happy in first place spot as well. Right there at the end, we saw the player actually going for the med miss. He said, no, you're not having that med miss. I'm coming straight in there. And the reaction from the crowd was so cool at that moment. Well, I already mentioned them, but Acorn and Cold also had a great performance as well. And I mean, I love to see NA on top. Minnie, what's going on? I mean, NA on top here, this is a difficult one for them. But, you know, I like the way they've adapted their play style. And, of course, they're doing very, very well at the moment. We can see this going through in this later stage of the game. I think there was a moment in this end game where they were trying to look up for that high ground. Didn't quite happen for them. But these mid to low ground layers is what they're known for. It's what they did so great in Major number 1. And as I said earlier, they've actually adapted their drop spot. Levin said it so well in that mid-game segment. We saw them actually going further away from Pink and Vico, which is something that I didn't expect to happen. I thought they'd just go for a full-on 50-50. It's day one. Why not? And of course, it's working out for them. And Acorn doing such a great job solo clutching. We've seen him do it before, and he's done it again. Such a clean elimination there, and you know that they're feeling good going into game number 3 and 3rd spot. And at some point, I mean, looking at the points and kind of calculating it, maybe our top 3 have kind of already solidified themselves into grand finals. Obviously, crazy things can happen, right? I mean, we've seen our top teams be eliminated on drop, so that might not be solidified just yet, but still, they have to be feeling even more confident going into the next 3 games. Absolutely. And, you know, we have thoughts and perspectives. We actually have Vivid standing by with community favorite Reddish. Viv, what's she have to say? I told you guys I was going to be coming from the lounge throughout the weekend. This time around, we have Reddish joining us, a fantastic creator in the Fortnite space. And she told me that this is actually her first time experiencing an event as a fan. So tell us all, how has it been experiencing the Global Championship so far? I've honestly been watching, I think, FCS for the last 3 years. But as you said, first time watching from an audience. It feels incredible. I'm seated right next to... Sorry, guys. Sorry. We actually have to go back to the desk, so we're going to toss that back to Zeke and the crew. Don't worry. I will find a way to talk with you soon. Don't you worry, Reddish. Don't you worry. Man, this has been such an incredible start to the day. The first 2 games of the Global Championships, especially in the upper bracket. Kelly, you said something that interested me. You talked about these top 3 and how they potentially might have already qualified, right? Right. What we saw kind of out of Queasy and Venda was they had this strong start. And it's like, okay, well, remember, top 25, what do those points look like? After one good game, a duo could very well just qualify, right? They might just need a good game with a couple VR, or a couple eliminations, rather, and it might be just enough. It definitely might. I think for now, these teams that are in this sort of top 5, top 3, realistically, you have to think that they have got it in the bag. But as you mentioned, Z, anything can happen. They've got to keep their foot on the gas, because not only is it really, really good to, of course, be at the top of the leaderboard, it's also really, really good practice. Really good to be in this environment. What are these other teams from these other regions? ¿Estás transmitiendo en Twitch? No, ya no voy a hacer directos en Twitch. Esta partida va, van 2, faltan 3. El 1 de España está en el Mundial. No, bro. Hispanohablante solamente hay 4 jugadores argentinos. About SETI using the rocket ram once again. That seems to be where the utilization of this rocket ram is. El problema Santino es que está perdiendo el spot. Porque que le vaya mal después, ok, pero no me gusta que pelee el spot. Pierde el spot, perdón. Porque contra los jugadores que está perdiendo ni siquiera van en buen top, ¿sabes? Está perdiendo porque se están, mira ahí esa partida según lo pudimos ver. Vamos a ver, por cierto, cómo perdieron la segunda partida. Digo, la primera partida, esa fue la segunda. ¿Qué fue lo que pasó en la primera partida? Con los que King está, de los que King ha sido eliminado 2 veces, están en top 36, están por debajo de ellos. O sea, no es que los otros están haciendo algo por el estilo. No es que diga los otros son Tyson y están quedando top 5, no. Simplemente lo están eliminando porque caen y van por ellos de inmediato. Antes de que tengan buen loot, antes de que tengan buenas cosas. Y creo que ahí es donde tienen que cambiar eso ellos. Mejor que salgan caigan un poquito más separados para que den oportunidad a farmear cosas, a conseguir cosas. 39 minutos esa partida. Y la partida dura
O sea, estuvieron en la isla 15 minutos, amigos. Va, ¿y cómo no apoyar a la Argentina? Si amo a Argentina. Sueño con ir a Ushuaia. Y me encanta como los argentinos. Es mi acento favorito. Me gusta el estilo de la gente también. Los asados. ¿Quién no ama a Argentina? ¿Sabes? ¿Qué ser humano no ama a Argentina? Es imposible no amar a Argentina. Imposible. ¿What? ¿El directo Balak? Ah, espérate, ya sé por qué Balak, Y digo todo esto al máximo. Sí, por eso Balak. Tengo el juego en épico. Si no me equivoco, entré a una partida después de 15 minutos. Sí, estoy bien. Perdón. A ver si puedo ver cuando cayó King. Amigos, miren el trofeo que hermoso está. Miren el trofeo que hermoso está, amigo. Diamantes, oro. ¡Buah! España, Francia, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me preguntas eso, hermano? ¿Eso es un insulto? ¿Eso es un insulto que se jodan los tramposos? ¿Cómo me preguntas eso, bro? Me insultas. No trolling. A ver, aquí vamos de nuevo. Unos son diferentes. Ojo, los que cayeron la segunda vez donde King son diferentes. No son los mismos. España, obviamente. Pero a ver, ¿y esto qué es? Los que cayeron en la segunda no son lo mismo que la primera. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Y esta gente dónde está ahora? 7 men. Déjame ver en qué posición está esa gente. Siete men. Pues van muy mal también. Los que cayeron en la segunda, los que cayeron en la primera partida van mal, van top 40. Y los que cayeron en la primera también, la segunda, perdón. Arreglo todo de mi cabeza. Los que cayeron en la primera partida contra King les fue mal, top 34. Pero no cayeron en el spot la segunda vez. Los que cayeron la segunda vez también van mal, pero los eliminaron, así que van a coger confianza. Yo también, boludo. Pero ¿qué le pasó a King en la primera partida? Tengo mucha curiosidad. A ver, el que eliminaron, según veo, fue a Phaser. No eliminaron a ninguno. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué les fue mal? En la primera partida no eliminaron a ninguno de los dos, amigos. Tuvieron un mal game. No fue que lo eliminaron. Muchas gracias, Ivy. Pues antes que era contenido, estoy volviendo a crear contenido, pero siempre he sido fan de Argentina. Sueño con ir a Argentina, pero es muy caro desde mi país. Me encantaría ir a Ushuaia. Ok, King se fue sin abrir la bóveda, amigos. Yo juraba, como vi a King que tenía tan mal loot, que habían perdido el spot. Se los dejaron simplemente y ya. No pelearon. Está raro, Está raro. Creo que vamos con la tercera partida ya. Sí, tercera partida. Tenemos aquí nuevamente a King. Ahora lo presentan. Están con los Ben. Ellos están debajo. Tercera partida, correcto, amigos. Están vivos, vamos. Tenemos a King en pantalla. ¡Vamos! Están peleando por la bóveda. Están bajando esta gente. Por favor, dejen. ¡Vamos! ¿Puedo recuperar el parte de King? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
why he Vamos, King, tú puedes, nene, tú eres el mejor, vamos, tú eres el mejor. himself that he does not believe King has what it takes. He thinks King is a bit overrated, but I No. beg to differ. La We have Mats. seen what he can do in person. We have seen what he can do in just clean head-to-heads in a box fight type. Te explico ahora, Santi, que estamos en vivo ahora. It's Partida literally número what 3. King established his name on was his prowess when it comes to box fight match opportunities. Again, King looking for his chance to take down Calgamer. Calgamer Se está yendo. Retreat here though at the relentless retreat. I like it. Seems as though he wants to try and look for some better weaponry or possibly even just looking Ok, for han subido los dos por diferentes extremos. Yeah, upgrade will be Tenemos donde está K2, otro dúo peleando. the shotgun. Meanwhile, Zagu Le acaba de revivir. they had the Ahí, por knock, didn't supuesto, get the finish. That's tenemos gonna be a japoneses. big mistake, big opportunity lost, but Zagu finds Lo he hecho another ahora, shot amigos, here. porque quiero ver. Vamos a ver si puedo entrar yo a verlo. Big opener, another one there. Okay, Estaría chipping God que away, but pueda nothing entrar a significant verlo. this time. That is massive though for Skits and Sword. That Skits was actually able to find that revive in the heat of it all. Is now Peppo, Zagu. Few Shieldbreaker EMPs. Curious to see what Zagu actually. Es que tienen que pasar 5 minutos para que nos deje entrar. He's gonna opt to try and maybe apply some more pressure onto Skits and Se Sword. entra después de 5 minutos. Así que tenemos que seguir la transmisión oficial. Pero por lo menos vemos que King está vivo y que King perdió el spot en la segunda partida porque le cayó la gente random. Ok, te explico, Santi. En la primera partida, King quedó top 19 si no me equivoco, pero no hizo eliminaciones. Yo pensaba que habían eliminado a Phaser, que es su dúo. Pero no, ellos cayeron y se fueron sin conseguir prácticamente nada. No sé por qué se fueron. Saben, a lo mejor luego lo dirán, pero no sé por qué se fueron. La segunda partida, no bien cayeron, fueron eliminados. Duraron 1 minuto y medio vivo. Pero los que cayeron no fueron los que cayeron en la primera partida. No sé dónde se metió esa gente. No sé si fue que... O sea, no sé qué pasó. No sé dónde se metió esa gente. Porque no fueron al spot. Ahora aparecen en la tercera partida. O sea, cosas extremadamente raras. Caen en el spot con King en la primera partida. No van en la segunda, pero caen en la tercera. Y en la segunda King le cae otro dúo que los elimina. Y ahora no cae ese otro dúo. O sea, no sé qué locura está haciendo esa gente. Zagu now completely out of material here. He does have to be careful. His teammate finds a little bit too, so Peppo goes in, fully boxes up. Los japoneses ganan el spot. Zagu showing us why he is one of the best. No sé si Kado está aquí, creo que no. Creo que la bóveda está sin Kado. Wow, un asadito, Luna. Con mucho... Se me olvidó el nombre, que me encanta. Wow, la salsa esta, que es mi salsa favorita y hasta se me acaba de olvidar el nombre. Con mucho chimichurri, Ivy. Soy de República Dominicana, Mai. Soy dominicano. Estoy confirmando con el standing Rapid. Siguen vivos los que eliminaron a King. Y sigue vivo King, según esto. Just above Bryson Chubbs. And they might be looking for an opportunity to find an elim or two here. This is pretty interesting because Tina and Misha definitely have been having a tough time against Baka. Creo que fue eliminado Canadá, creo, por lo que puedo ver. Así que nuevamente ha sido eliminado Canadá. Here at the Shady Stilton around. Yo no entiendo a las personas que caen y se pelean un cofre, ¿sabes? Para mí siempre ha sido algo troll esto. ¿Por qué caes si te peleas un cofre, hermano? Estás jugando por $1 millón. ¿Quién sigue vivo, que es lo importante? Quiero ver si ya dejan ver las partidas en vivo. No, todavía. Meanwhile, Miro might be stuck in an engagement up against Shari is, well, a forced retreat actually. Cooper. Según tengo entendido, deben pasar 5 minutos para que deje ver. Miro leading the charge up against his solo, and it seems like it's only a matter of seconds before Shari is completely collapsed upon, doing everything in his power to try and stay alive just one moment longer to see if there's somewhere that he can build off to actually no deja verlas. escape. But Cooper and Miro, they are relentless. They no deja verlas. Quiero ver el view de King. Es lo único que me importa. ¿Está King? Sí, está King. You gotta respect that right there.
A ver, les explico cómo estos chicos están todos ahí. Cada FNCS del año tiene, dependiendo de tu región, cierta cantidad de importancia o puntos para clasificar. Han clasificado 50 dúos que conforman todas las regiones. De Brasil, creo, si no me equivoco, que hay como 12 dúos. No sé la verdad. Creo que como mínimo hay 8. Representantes hispanohablantes en todo el torneo solamente está King y Phaser, argentinos. Y otros 2 argentinos, que es Fichi, y no es el nombre de su dúo. Creo que Tals, creo, si no me equivoco. ¿Qué sucede? Hoy juegan 50 dúos, que fueron los que mejores jugaron las FNCS que se celebraron este año. Luego se celebró un solo fin de semana una FNCS llamada The Last Chance, que es la última oportunidad. Perdón. Que era la última oportunidad para clasificar. Ahí clasificaron 25 dúos de todas las regiones. Hoy están jugando 50 dúos, donde va a clasificar para el domingo, que es la final, el top 25 de hoy. El top 25 de hoy clasifica ya para la final. Son 50, ¿verdad? Va a quedar 50 dúos que van a jugar mañana. Van a tener otra segunda oportunidad. ¿Qué jugadores tenemos que entraron de la chance que no están jugando hoy, pero sí van a jugar mañana? Jugadores como Clicks, Epic Whale, jugadores como el argentino Fichi, que le acabo de informar, y jugadores como Mr. Savage. With some of that safety inside of the bush. ¡Qué hora aquí, Dios mío! I know we're just hyping up Miro and Cooper's big eliminations they picked up, but look, Miro's now by himself in the distance there, so Cooper caught off guard out in the open there and away from his teammate. Here we get to see Heroics Thomas. Pero Dios mío, Epic. They are up, they are standing, which means they have survived the drop clearly. No, deja ver. Working their way towards the grand. Yo estoy viendo en una página que supuestamente da los datos en vivo. Y sigue vivo King. Sigue vivo King y no ha sido eliminado con quien pelea King. Así que ellos no lo han eliminado tampoco. Wow, estoy teniendo frío. Lo importante, que es lo que nos importa a nosotros, quién está vivo. Necesitamos que hagan muy buena partida. Quedan 2 partidas. No nos queda de otra que ver esto, amigos. The consistency that needs to be maintained come into play. Yeah, one might say this is the most important game of the tournament here. Between game 1 and game 3, I mean, no, May, no soy caster oficial de Fortnite. Siempre he hecho Viewing Party, pero la he hecho en Twitch. Desde el primer torneo, que fue en 2018. Siempre me ha gustado mucho el competitivo, siempre. No solamente de Fortnite, cualquier videojuego. Todo lo que tiene que ver con nivel, de que alguien demuestre sus habilidades y de ser el mejor, eso siempre me ha apasionado. Hola, Legado, ¿cómo estás? Hola nuevamente, Alex. Tenemos a los asiáticos. Very tough circumstance for them to actually work around in as well. Here in the heart of Mega City, you got Flixie way up top on the building. Grippe seems as though they had a successful battle because Flixie, with 1 elimination, looked as if he just got the opportunity to revive Grippe there. No, Mauro, sigue vivo, King, sigue vivo. Por lo que podemos saber, sigue vivo. Si ustedes pueden, por favor, traten de estar atentos a esta parte. Mire, a esta parte donde estoy señalando con el mouse. Ahí donde salen los nombres de las personas eliminadas. Estoy viendo una página que se llama Fortnite Tracker y el nombre de King como eliminado no aparece. En teoría me debería permitir ver la partida desde aquí, pero no lo está dejando hacer. Pero déjame, Epic, por favor, al amor a Jesucristo. Thank you, Mo. So like you see, no elims. We obviously saw at the start of the day, Cal Gamer had a lot to say.
about Phaser and King's ability. He What? thought he weren't too good. And King said the same. He thinks they're not as good as they say they are. But these two teams have been going head to head. Not full engagement, but still both teams looking to try and set up for fights where possible. Bueno, se están yendo de nuevo, ¿eh? Se están, bueno, no están peleando el spot. And what's happening is that they're both disengaging, right? Neither team currently Ay, ay, in that ay, ay, top five. So one of these ay, ay, is gonna have to start to step it up. Ay, ay, vamos Phaser, vamos Phaser, vamos Phaser, vamos nene. Relentless retreat and making that ¿Y King? ¡No me lo quites eso! ¡No me lo quites eso! ¡Está peleando King, amigos! On whether or not it's going to be Cal Gamers ¿Cómo me lo quitan? or King and Phaser. That's going to be the team that finally breaks through from that initial drop spot engagement. But again, with teams No jodas, ¿cómo me lo quitan? to disengage, have to believe ¿Ven lo que le that digo? part of that- ¿Cómo quitan una pelea para poner una gente en una box? ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo es? Es de más... O sea, coño. No. Fine, 'cause they want Pink and Vico. Pero es que el que administra eso está loco. Está peleando un dúo. Vamos a dejar que somos fanáticos de King. Está peleando un dúo y prefieren poner una gente en una box sentada haciendo nada. ¿Sabes? Es ilógico. Es ilógico. Cold. Slight lull in the action as they try to make sure that their approach is as methodical as possible here at Frenzy Fields. And of this duo here, the highlight player was definitely Acorn in match number 2, where he really went the distance in the end when it mattered. But I'm sure if he can do it one more time, it should be all but solidified inside that top 25. This has been El main, según esto, con el que pelea King, no ha sido eliminado. Ni King tampoco. He would expect half of what he would really want. So to take out Pink and Vico, to send them back to the lobby. Salió a la isla, Hydrop está subiendo por ella. Le disparan, no sé quién, creo que Kami viene por él. ¿Quién es que viene por él? Está solo. 9 construcciones le quedan. Voy a reiniciar el juego. Voy a reiniciar el juego, amigos. Trying to see if he can gather anything from Rift Island. Un segundito. If he's able to get this capture point uncontested as a solo. Vamos a ver, porque es que yo quiero ver a King. A ver si reiniciando. Phaser fue eliminado. No me jodas tú. No me jodas. No me jodas. Estoy viendo... Sí, Mai, claro que naco. Es que la verdad no es... Es el único que tiene años topeando. Bueno, en tríos hubo un chico, si no me equivoco, 2 chicos que lo hicieron muy bien, pero fue una sola temporada. Phaser eliminado, no me jodas tú. No me jodas tú. A ver si deja ver. Pues no me deja ver, amigos. No hay forma de que veamos el en vivo hasta que mínimo termine la partida. No me deja ver las partidas en vivo. No sé por qué. No deja ver la partida en vivo. No entiendo por qué. Sí, ¿sabes? Sí, ya seguimos. Ver partida en vivo. Normalmente sucede 5 minutos después. Pero no está dejando verlo. Hasta que no termine la partida no vas a poder verla. Así que F. On the other side of these builds from Veno. It's a nice pressure application from this duo. Vamos a tener que ver la transmisión e enterarnos de quién eliminan por aquí. Voy a buscar un abrigo porque estoy teniendo frío, de verdad. Very proud here so far for the upper bracket. This fight now approaching that time where you start to think, how worth it is it? Can we get out of here safe and sound? Is there an exit plan for us? You have to assume they're feeling the same way. Yup, the demeanor says so, and we call it just right. They want to get out of there as much as we want to see them rotate, so on they go. Meanwhile, the same can be said about Pink and Vico. I'm sure they're thinking, okay, what's the game plan here? Acorn and Code know better, but at the same time, Acorn and Code are in such a better position. It's in their best interest to actually stay here, hold them out. And not only that, this is the team they want to take out. Exactly. Plus, Pink, we saw his builds just now in comparison to Cold. It is a night and day difference. I mean, Cold with 90 builds to still work through. Meanwhile, Pink, I believe last checked in, he had around like 16, 18. That's practically nothing. They've invested so much time here now that they don't really have another option other than to close this fight out because they need the materials, they need the refresh off of Cold and Acorn. Acorn, Cold, but Cold gets him in the box and puts down the other as well. 34, Nano. Shut down and sent back to the lobby.
And that is the best team for them to eliminate. They already have pretty much top 25 now sealed in the bag. They were in third place coming in. Bueno, ¿quién sigue vivo? Porque en teoría, si fuesen eliminados los dos, estaría mostrando actualmente en la lista que yo estoy viendo. ¿Quién sigue? Si Facer fue eliminado, ¿quién sigue vivo? Por lo menos, amigo. Towards that frenzy field side, they're going to have a great opportunity now for K1NG and Cole to make an approach towards the zone from the dead side rotation. So curious to see how that actually pans out for them later on. But as for Rise and Yamzo, Sí, confirmo. ¿Quién sigue vivo, amigos? Lo acabo de ver. ¿Quién sigue vivo? in terms of applying damage. Tenemos esperanza. That finished top 5 in every major of the 3 majors. That is an exceptional position to put Les recuerdo que el top 25 es el que clasifica quién está actualmente en top 34. Según informan en el chat, Facer fue eliminado. No lo he visto. Pero quién sigue vivo, que es lo importante. Uy, Mali Buka, te jodiste. Coming in from the Middle Eastern team, Rapid here, really pushing back. They've already claimed Thomas. Malibuka wants nothing of that. Se le complica a Malibuka. Hey, listen, you're up. Sit down. Facer está vivo, están vivos los dos. Solamente que aquí no tiene escudo, están ahí, lo acabo de ver. Están cerca de Malibuka. Están vivos los dos, solo que King sin escudo. Posiblemente están en la M. Top 11 eliminado. Buena oportunidad para King ascender. Vamos, necesitamos una buena partida que le ponga por lo menos top 10. Sí, amigos, están vivos. Lo que no me está gustando es que está saliendo muy rápido el spot. No está consiguiendo nada porque la primera partida se fueron hasta sin 100 de material. Gracias, Charlie. Buah, si King gana son $1 millón, amigos. $1 millón si King y Facer ganan. What? It's already looking pretty tough. I'm going to just go ahead and rotate on out of here. They're going to crash pad their way across, and that should be all she wrote. El modo repetición va de M. Epic, es una transmisión oficial, deberías arreglar esto. Y Dios mío. Tenemos a Seti y Kami, los ganadores de del Mundial del año pasado. Favoritos para este, pero están peleando spot. Surge, 61 jugadores, va a ser cortito. Quixi acaba de eliminar un jugador, no acabo de ver a quién. Tenemos a quien está peleando, parece que lo tienen Surge, está por la izquierda. Tenemos a Seti Kami en high. Me preocupa, hay dos equipos aparte de King y Facer abajo. Momentos nerviosos para Latam. King y Facer peleando. 2 contra 2, 2 contra 1. El uno a la derecha. Creo que se va a ir. Creo que acaban de ver cómo retroceden. Supongo que estaban buscando Surge. Está disparando Kami. No sé si a King a Facer porque son los que se estaban yendo según pude ver en el último segundo. Aquí lo acabo de ver y los dos tienen cura. Espero hayan conseguido eliminaciones y cura. Amigos, hoy no hay que quedar top 5, hoy no hay que quedar top 1, top 2. Hoy no hay que clasificar, hoy. Y apostar porque no clasifique con lo que está peleando King. ¿Qué harías con $1 millón? Buah, amigos. Con $1 millón, barcos y frutas, no trolling. Otro de los siempre favoritos, Mr. Tyson con Mertage. Sí, May. Hay años que le diga, claro. A lot of credit to Baka and Pars, who have a great position over the lobby right now. A bird's eye view, they are one of the few teams poised up for potential high ground, and they have just continued to show us what they are made of. They are now officially slipped their way into top 5, really working their way up. But hold up, Tayson's got a lot of problems knocking on his door. Ping has gotten knocked in the mix there, so while he was focused on Tayson, other teams started to look inwards, and I'm not sure Tayson understands that there was a down body there. Or maybe he did and might be interested in trying to pursue it. He's thinking about it.
Kyrie hoping he can get thing in time, but it's going to be too much Espérate. from Tayson. Interruption on that revive now. It's Tayson ¿A quién fue que- seeing if they Ah, fue a Ping. Yo entendí King, me asusté. they managed to get the Atentos al feed, que es muy importante en este momento. Muchos jugadores están siendo eliminados. swap out for that double legendary slurp juices. But for Stash and Tayson still powering through some of these builds. Top 1, top 2 eliminados. Buen momento para subir en el top. For them. Yeah, it's all in all a net positive. You get the damage that you need. You start inching your way towards this end game. Then looks like it is Nombre de King por ningún lado, así que feliz. Feliz. Claro, todos los jugadores pueden ver el daño del surge. O sea, los rayos. Y inclusive hasta el sonido. Y te das cuenta cuando él le está pegando y lo sabes. Parece que va a buscar el high de nuevo. Quixi vino. 2 partidas seguidas buscando el high. La primera la ganaron. It's all about that middle though at this point for Queasy, especially when you know that you're having. Ubiquen el nombre. ¿Dónde está King? Creo que está a la derecha. As far as understanding though which way he wants to tarp Queasy, recognizing the fact that he's got his chance right now. Just keep Pues acaban de eliminar a King, joder. Acaban de eliminar a King, un gripe y no sé quién demonio es. Ojalá Phaser siga vivo. Top 22 no me gusta. No sabemos tampoco si tienen eliminaciones. Es muy importante conseguir eliminaciones, que creo que no están consiguiendo. A ver si podemos ver a Phaser de esta perspectiva. No veo Phaser por ningún lado. Phaser. Creo que está full low, que no lo veo. Creo que Cami y Seti, si no me equivoco, son suecos. Tienen high, pero Quixi vino del otro extremo, están presionando. Tenemos los ganadores, o creo que es top 2 de la partida pasada. Acaban de matar F. Top 22 entonces. No llevan kills, Otra eliminación para Quixi. F amigos. A ver cómo termina esto. Quedan 2 partidas. Creo que se está yendo muy pronto el spot. Y bueno, a ver, a lo mejor le salió otra cheat en la bóveda. A lo mejor. Porque cogieron el bidón. El bidón no lo veo bueno para este tipo de juego. Ojito con Moose. Va a romper la estructura. Intenta hacer... No lo busca. Construye madera, es lo único que tiene. Le quedan 9 construcciones. Está intentando... Ok, van full low. If they're able to seize it. Sitting on the low ground though, Acorn and Cold. They can tell there's players trying to make their way around the edges next to them. 2 crash pads. Ok, tiene el redesplegar. ¿Ves cómo está volando? No, claro. ¿Quién es Dios? Pero los europeos no se quedan atrás. Y también depende mucho de cómo estés jugando. Yo, por ejemplo, veo desde mi perspectiva que lo que soy es un viewer. ¿Sabes? No sé las cosas que están pasando mientras ellos juegan, pero están abandonando muy rápido el spot. No quieren pelear, pero están abandonando muy rápido. Tengo entendido que la estrategia de Phaser era ese: lootear e irse. 8 dúos vivos, 13 jugadores actualmente en partida. Paper lo eliminan, queda Moose, eliminaron los 2, 7 dúos. Tenemos a Stars, dúo de Tyson, 2 eliminaciones. Seti, el escopetazo, y tenemos el bidón que, acaba de conseguir. Bueno, Seti, el F por Seti. Good partida para Seti, Cami, 2 partidas muy buenas. Top 5. Top 5 con kills. Topeas porque topeas. Qué buen escopetazo. Qué buen escopetazo. ¡No puede ser! ¡Qué buen escopetazo! Y ganan de nuevo. Ganan de nuevo. 2 partidas seguidas. 2 partidas seguidas, si no me equivoco. Si no, top 2 la partida pasada. Muy fácil.
moments away from figuring Este out Ben está gordito, Ese podría ser yo. going to wind up. And we've got our very own Frankie down on the floor to see what they have to say. I do. I'm so excited to talk to these guys because they're known for one of the most consistent placements in all of the games that they play, and you haven't disappointed us so far. Detrás de ellos está Buga, al lado de Buga está Vino. ¿Te imaginas jugar y tener atrás de ti a Buga y a Vino? Buga ganador de la World Cup. 5 FNCS. O 4 o 5, no me acuerdo. 4 como mínimo. Doing it for Canada. We saw you in the air, nearly clutching the victory royale in the previous Buga va mal, iba top 36. Vamos a ver cómo va en esta partida. For you, is it a bit of a dream to perform so well so early in the competition? Of course, I mean, like, getting ahead early is always the best, and no pressure now, you know? Yeah, you're not feeling the pressure. You're pretty set on Sunday already. Why do you think you are able so frequently to take down the competition? I mean, I'm just playing with the best player. It's not that hard. You have been preparing for this. A ver, vamos a ver si ahora podemos ver la partida de Kim para ver qué ha sucedido. Buah, amigos, esta gente ya clasificó 100%. Esta gente ya clasificó top 2, top 1, top 6, top 2, top 1 ya clasificó 100%. Ya están en la gran final. Se llevan pasta para su casa. Vamos a ubicar al señor King. Amigos, la cosa se pone fea, ¿eh? No han conseguido una sola eliminación en el torneo. Todos los puntos que tienen son de placement, todos. Vamos a poner su partida en lo que comienza la tercera para ver qué es lo que está pasando. Pero según he podido ver por arribita, se están yendo muy rápido del spot. No están peleando. No sé si eso le está pasando factura. Porque las dos veces que lo han enfocado estaban en la cheat las dos veces. ¿Dónde está King? ¿Dónde está King? King sobrado a la vez, bueno, porque es de Brasil. Totalmente de acuerdo, bro. Lo que tú digas está bien. Aprobado. Eso me dijeron a mí, que Kim tiene una hija. No sé si es verdad. ¿Qué top deben clasificar? Top 25. Están muy lejos. Pero con una partida muy buena lo hacen, pero le quedan 2 partidas. Tienen 3 muy malas. Va muy mal, top 38. Quedan 2 partidas para clasificar. Y tiene el día de mañana para hacerlo. Pues no veo aquí en la lista. Ah, me lo aquí. Los que critican aquí no son top ni en el Candy Crush. No solamente que no sean top ni en el Candy Crush, es que de su país tampoco hay un top. Y le están criticando. Hablas español, de tu país no hay nadie ahí representando. Y el único que tú, y los únicos que tú tienes aquí hablando español, que son tu lengua, los que te representan de tu región, lo estás criticando. No jodas. ¡Cucú! No, es que no tienen que ganar, es clasificar. Pero no están consiguiendo eliminaciones. Y eso está complicado. Ok, siguen cayendo en el mismo lugar. Están haciendo lo mismo. Se reparten el spot.
Lo mismo. Estos caen aquí arriba, ellos caen aquí. O sea, lo mismo. La misma estrategia en todas las partidas. Centrales. No entendí, Chris. No jodas, ¿en serio? Ah, ok. O eso es para que ellos no tengan que romper. Bueno, aquí fue donde pelearon ahorita. Tienes que matar a Jairo. Eliminaciones son 4 puntos. Quedar buen top no es suficiente. Aquí fue la pelea que estuvimos viendo de la perspectiva de Fortnite. Espérense. ¿Cuál es este volumen? Es este, pero lo tengo muy alto. Cinco construcciones para King, pero es lo que quiero ver. Déjame ver los materiales, déjame ver las cosas. Buah. Creo que están jugando, es un torneo presencial. No es por regiones, es presencial. Están todos en el mismo lugar. Es en vivo. En persona. ¿Está picando ahí? Sí, es que no lo hemos tirado. Este modo de repetición, siempre lo mismo. ¿Qué hicieron la gente? ¿Qué hicieron esta gente? Se puede ver por Fortnite en vivo, no. Puedes ver después que salen. Ok, ya cogieron la bóveda. A ver qué hace esta gente. Pero no entiendo por qué esa gente vino en la segunda partida. Los que vinieron, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? De no venir esa gente, posiblemente yo estaría mucho mejor. Ok, ellos bajaron a la bóveda. Querían pelear con ellos. Todo bien, Juan Pablo, ¿y tú? Ok, se escapan por este lugar. Y mismo se puede ver en la página de Epic. En los canales oficiales de Epic. De cualquier plataforma. Pues lo mismo, lo que le digo. Mira, se fueron de allá con 31 balas. No están looteando. O sea, no están looteando. Creo que la estrategia no está siendo buena. Desde mi punto de vista. Si se van así, no están cogiendo nada. Hay loot de más. Hay loot de sobra. Bueno, también es que es un problema. Porque te arriesgas a los que estén escondidos y te maten. Pero es que coño, entonces no caigas en la bóveda. Cae en otro lugar. ¿Quién va con 41 balas y 12 de escopeta? Pixar tiene 200 balas y 40 de escopeta. Pero sinceramente no me está gustando lo que están haciendo. El modo de repetición se buguea con la música. Es lo que no me gusta de esto. Pues creo que no hay mucho que ver, ¿eh? Lo que están haciendo es tratando de quedarse con la bóveda. ¿Se puede silenciar el audio, Dios mío? Por lo que puedo entender. Ok, aquí fue donde vino esta pelea. A ver qué sucedió aquí. Aquí no han muerto. ¿Por qué se buguea el audio con el audio de la bóveda, Dios mío? ¿Por qué?
Miren, por aquí no tienen a nadie. Así que madera pueden volver a conseguir. Pero se están yendo sin piedra y sin metal de aquí. ¿Estos se fueron? Sí, se fueron. Ya lo estoy viendo en el minimapa. Esto no me hicieron que se boxearan, se gastaran todo el metal y la piedra para irse esos pendejos. Esta gente sinceramente lo que está haciendo es joder, ¿eh? No hay otra palabra para describir lo que ellos están haciendo, que es joder. Y tienen muy buen ángulo para ellos. Pero no me gusta, un spot completo, ambos están saliendo sin nada. Bueno, ya entiendo que esta gente comienza a lootear. También es que el Surge. Está complicado, ¿eh? Para ambos equipos, está siendo complicado. Supongo que no están peleando agresivo, obviamente, por donde están, pero tampoco están looteando. Amigos, si se están uniendo al directo, recuerden por favor dejar un buen like en señal de apoyo y por supuesto utilizar el código Salvatrex en la tienda. Hoy existen altas posibilidades de que salga Jack. Si lo compran con mi código se lo agradecería enormemente. Pues mire, ya se han separado. Y a partir de este momento es donde yo entiendo se complican las cosas. Vamos a poner esto por 2. Tienen 0 de metal. ¿Dónde le dispararon a esta gente? Le disparó. Ah, no. Esta gente. What the fuck, Charlie. No es necesario. Amigos, ¿quién va con un aire gris? Bueno, lo acaba de cambiar a verde. Pero salen del spot en la mierda, ¿eh? Salen del spot en la mierda. No están logrando eliminaciones en el directo. Va bien, que yo a veces me veo con lag cuando se frisa el juego. Por lo menos en mi pantalla me veo con lag. Bueno, estoy viendo YouTube para ver cómo se ve. No, sí veo que el Fortnite que se me ve así. Que yo ya en YouTube me veo bien. Sí, Jairo, este es el bidón infinito de la bóveda. Pues mira, yo creo que aquí el fallo está haciendo es que el spot no le está sirviendo de nada. Primero una partida. ¡Buah! Pero aquí tenían míticos. ¿Y qué sucedió? Parece un videojuego como de arcade, esos tiempos de los 90, con el sonido así. Consiguieron Surge. ¿La isla donde salió? Ese fue el sonido de la isla, sí. Estaba por la jungla. Ok, Charlie, saludo aquí de mi parte, bro. Amigos, no es el mejor loot, pero aquí van bien.
¿Sabes? No es el mejor look del mundo, pero van bien, van. Aquí pueden conseguir por lo menos 300, 400 de metal. Y que te vayas 400, 400, 400 está God. Teniendo en cuenta, tiene 6 mini, 2 pickpock, 2 míticos. ¿Sabes qué es lo que está pasando entonces? Ok, Phaser está usando el bidón todo el tiempo. Phaser vagó 300 balas. O sea, esta partida iban bien. Yo creo que lo único que le está fallando es el tema del spot. Sale del spot con nada y tienen que ir arañando, viendo que encuentran en el camino. Faltan 2 partidas todavía. Porque todavía no comienzan. Están entrevistando a Miro. Este es Miro. No estoy jugando, Susana. Estoy viendo un torneo. Y puedo jugar el lunes, pero tenemos que tener comunicación, porque sin comunicación no hay juego. Es imposible jugar en equipo. Bueno, aquí los ha jodido todo lo que han tenido que rotar. Pero lo mismo para todos, ¿sabes? Porque el que cayó para acá, el que cayó aquí también ha tenido que rotar lo mismo. Hasta el domingo, Juan Andrés. Yo lamentablemente no puedo hacer stream mañana ni pasado porque voy a estar fuera de casa hasta el lunes. Y no tendré señal hasta el domingo. Ok, por aquí fue que los eliminaron. Estaban por encima, pero fueron a donde los eliminaron. Vamos a ver por qué fueron. 31 por debajo. Siguen entrevistando a personas. Están entrevistando, creo que Yanes, si no me equivoco. Ok, aquí están. Ay, no me jodas tú. Amigos, ¿cómo han perdido esta pelea? Tienen hasta cosas míticos. ¿Cómo han perdido esto? Por favor, el modo repetición como siempre. ¡Cucu! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se congeló el modo repetición? Ya están 0-0 de match. Creo que se la jugaron aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Matan aquí por detrás o qué? $200 de match y todos son de madera. Y con 2 sorbetes míticos, ¿eh? Se le metieron a la box. Se le metieron a la box por debajo. No, hermano. Se le metieron a la box.
No te lo puedo creer. Se le metieron a la box. Se le metieron a la box. Ese fue el problema. No se dieron cuenta, parece. Posiblemente se le haya bugueado el audio. Saben que el audio se buguea mucho en esas partidas. Unbelievable, right? And I remember Pink saying to me, I've never experienced that off spawn, right? And they got demolished back then when he was playing with Anas, but he learned a lesson, right? He No, bro, no. What it takes to be a good off spawn team. Vaya F, hermano. He had a lot of those sort of similar strategies coming in to try and use against K1NG, and so maybe now we start to see him start to whip out some of the things he maybe would have wanted to save for grand finals, but use them now to secure a spot for final. Good stuff. They are sitting there on the bubble, 29th place. Remember, top 25 will be the ones to move on to Vaya F, hermano. If they find themselves at the bottom 25, they still have tomorrow. Obviously, not the Este best Giannis, si no me way to find equivoco. themselves in. You know, Vivid right now, Levin makes a great point. If they're kind of pulling out some of these strategies, Amigos, King suma buenos puntos en esta partida o que se despida por hoy de la gran final. But if it doesn't, that means that they're going to go into tomorrow's lower bracket, and those 25 players will have watched this. They will have known, okay, well, this is what they're looking to do. Yeah, I mean, very interesting situation. I don't think anybody wants to be in the situation that they are in right now. But listen, we're at the global championships, right? These teams are here for a reason. If 2 games is what it takes for them to actually go through the finals, I guarantee you that they are very, very well capable of it. Yeah, 100%, right? Again, it is just a matter of doing what they were able to do in that first game, right? He said it himself, that first game. If it was no me fijé en el nombre. They looked like a team that was going to continue throughout the day to have pop-offs, but unfortunately it hasn't panned out that way, right? Have to get back to what that was in game 1, and I think it's very possible for this team. Yeah, so what you kind of just touched on, you guys are just hitting me with a razzle-dazzle right now. That's what we do. That's what you do. You know, this is the global championships. Okay, we're looking for the best duo in the world. There cannot be any question. There has to be a duo that steps up and says, we are definitively better than everybody else. So I feel like at this point in time, we can be a bit more critical about some of these things, right? And we kind of have to be, you know? We can't just say, well, this is a major, you know, you've got weeks 2, week 3, you know, we'll see you in grands, it's fine. No, this is the end of the line. You know what? Levin said it. Honesty is the best policy, right? So I'm going to talk about one of the favorites here, right? We took a look at a little bit of the bubble right there, and I saw 23rd place, Thomas, HD, and Malabuka. That is not a very comfortable spot to be. Not at all. Not at all. And then obviously, you know, when you are the favorite, there's pressure that comes with that. You've got this crowd here that's making all this noise for you. If you are Thomas HD and Malabuka, you have to start thinking about, okay, how do we get back into this, right? I think a lot of them, people saw them as a favorite coming into this competition because they are so good. But things haven't been easy, right? The Canada versus an Aegis off-spawn battle hasn't been the simplest of equations. Puedes ver en los canales oficiales de Fortnite. You know, beyond that, right? Actually, when they are getting to play out games, the formula, it's not quite clicking, it's not quite working. That's right. Well, I'm getting word. As much as I'd love to continue this conversation, games are ready to go. So let's kick it up to the casters to get us prepped. Va a comenzar el próximo partido. We are here. This is game 4 about to get underway. 2 partidas quedan, amigos. 2 partidas. 2 partidos, vamos. Vamos, King, este es el tuyo. Vamos, King, vamos. Vamos, chat, este es el bueno. 8 kills para King, top 2. En back, win. Is a shout out to Cami and Seti. They had a little bit of a rough start to start the day, but they have shown it just takes one big game to get yourself inside of that top 25. And this being game 4, with only one game left after this, there's only a few spots left. Yo preferiría que King cayera en un lugar como este que estar cayendo allí y salir sin nada. Picking up for them, Podesai, Snazy, starting to get some shots. Malabuka, Canadá, a pelear por conseguir un arma. 2-1 in favor of Thomas and Malabuka. Kanata trying to see what he can do. It's a double fire. ¿Es en serio de nuevo? For the time being, he's going to go down. Kanata and Agers looking like they could be in a decent position here, but it's Malabuka on the wraparound of the reboot band, trying to make sure that he can keep Thomas and his own hopes alive for this. Agers, Kanata, so incredibly low. Se va Malabuka de nuevo. Now jumping on top of the building, and the reboot band just barely keeping the hope alive for Kanata and Agers. ¡Lo mató! ¡Pero tiene bala! ¡Tira esto! ¿Por qué no tira eso? What the fuck? This
could be huge if Agers could just find a way to just push up, finish this. ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! DMR is going to look like the saving grace here for Malibuca. Thomas as well with the immediate dap up onto his boy, and for good reason, because this score. ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? No puede ser. ¿Quién está muerto, amigos? Estamos jodidos. Estamos jodidos. That's where you start to feel the nerves and you feel like you're in the danger zone. We got Cal Gamer, 7-man going up against King and Phaser Kami yet again. And this is where it's going to get heated up. He gets a little bit of a first strike, but doesn't really take advantage of it. And a quick reposition out of King and Phaser. This is exactly what you have to do, but the rift does go off. They're trying to reposition and try to have some claim towards that high ground, but they're not able to do too much. They have to concede relentless retreat. Estamos jodidos, amigos. Ahora si es que logras revivir, que está complicado, están sin nada. Tienen el día de mañana para clasificar. El problema es que esta gente tampoco va a clasificar. Esta gente va a top 40. Así que ninguno de los dos van a clasificar, así que mañana se van a pelear de nuevo. Al menos que cambien de spot. Slappy Shores action has been relatively quiet. We've seen a couple of circumstances with Tayson. Really just nice surge strategy going for the most part at this location. But for Trulix and Chicho, they've also had a relatively quiet time so far. Yeah, for them, they just got to start building up that confidence. Because even though they'd have the cushion that you could still fall into, tenemos a Buga con Treas. That's not something you even want to test. Anything can happen in that lower bracket. Otra decepción del día de hoy. For these teams to qualify today, give themselves a break, a chance to readjust, and Buga and Threats is one of those teams that's outside of that bubble. Dios mío, me gustaría ver mañana para ver a jugar a Mr. Savage y a Clicks. Lo peor que yo me voy a enterar el domingo de cómo le fue a todo el mundo. Es lo peor. They've never been a duo. They've never gotten a chance to actually participate in that late game circumstance together. So maybe here in game number 4, seems as though Threats is on a mission. ¡Wow! ¡Qué buena! Debe sacar muy buen surge. A los dos dejaron blanco. Just south of Sanguine Suites, a lot of pressure being applied to the duo a little bit south of them. Yep, just like I was talking Muy about. importante para no tener presión luego, ¿eh? One big game. This could be the start that Buga and Threats need to try to propel themselves, if not to the top of the leaderboard, at least inside of. Este men son de Brasil, ¿verdad? Y el Kitox y el Fancy. PH in, Kitos. They've been doing well so far as well, and that's something that you want to see. Even if you're qualified already, you want to keep up the pace. Continue to build that confidence, because even though you might have Saturday off, you have to be prepared for Championship Sunday. $4 million on the line. That's not something to take lightly. And again, I think it doesn't necessarily have to be flashy, but for Thomas and Malibuca. I'm going far, I'm going far. I got spot. I'm dead, I think. 60 wide, I'm dead, they're both here. He's getting shot in the back though, One is running back to farm and one is planting. Dios mío, ¿cómo consiguió esa kill? Farm the brick after. Two toilets, here. He's alone. Nice! ¡Woo! Yeah, for Thomas and Malibuca, it's si estuviéramos viendo en vivo eso, sería mucho más emocionante verlos a ellos. Murió Phaser. No At least that jodas. they're going to be choosing to drop at, or their established drop spot. First Strike's almost feeling like a POI with how well they have managed to just take hold of it. Yeah, and I'm not too surprised. It was a couple of majors ago where they were contested. And I wouldn't say it was the highest placing of a contested team ever, but it was one of the highest placings in an FNCS Grand Finals for a team while contested. So they've had that preparation throughout the year, and they're putting all that preparation here to the test. Just like Duke and Edgy. Wow, si Sentet no se hubiera retirado, estuviera ahí. Ahora que veo a Edgy. Champions of the NA region as well. They already started off with one elimination, so you know they at least have some surge in their back pocket. But as the lobby and the games have shown throughout the day, you need more than just some surge. You need an ample amount of surge in order to survive this game. And for Duke and Edgy, they need a lot of points as well, because you have to remember they entered Game 4 in that 46th position. So quite a lot of places to jump up in the leaderboard if they want to actually find themselves in that top 25. But right now, leaderboard is the least of Frostroki's concern.
Right now, it is all about surviving and maybe, if he's lucky, finding an opportunity here to look for a pickoff onto Yuumi, because for Strokey, if he's able to find this knock, or if he's able to just be patient, he might actually have a chance. So look. Ay, Dios mío. Hola, Fabián. His teammates reboot card if he hasn't already. Solamente estoy pensando en que no va a clasificar hoy y yo no voy a poder verlo mañana. Wow. Especially here where the zone is pulling forward. A lot of those teams are going to begin to rotate, whether they try to go to the slow side or directly straight towards the center. That is going to be safe opportunities you will have as the augments are already beginning to come Voy para la montaña, algo que me gusta muchísimo. A lot of these teams, you might be saving some of those augments as well, but King and FaZe or Kame, you saw them disengage out of Pues están vivos, mira aquí en vivo. Están vivos. So a game like this is necessary to come out on top, grab as many points as you can, and he's already getting challenged. Esta gente va sobrada, van a ir por ellos. Están sobrados estos. Están sobradísimos estos, van a ir por ellos 100%. Está complicado para King y para FaZe ahora mismo. With the immediate trading of that big shield potion, making sure that his teammate is able to maintain as close to full shield as possible. Bien, deleteado de atrás, bien. Porque dejaron de pagarme y no me indicaron cuándo me iba a pagar y yo no voy a estar transmitiendo y sin explicarle por qué dejan de pagarme. FaZe and King though, just outside of zone, just kind of landlocked for the time being as well on this beach outside of Esta gente va a jolear aquí, does not seem as though they're going to have a very easy time working their way in. Nah, and you kind of saw them there on the leaderboard, 22 points overall. As it stands now, that bubble, that 25th spot is at 58 points. So it's not too far for any one of these Este menos sabe que están campeando aquí. But the usual F por él. Misha and Teeny switching up their drop spot, not liking how their games have been going so far, so they're sticking to what even qualified them to the global championship themselves, and that is these sneak attacks. They're going ahead and trying to cut off somebody's boot path and take advantage while they can, and that's K1NG that they're going after, and they have ¿Qué skin es esta? for the time being, and they're wasting a lot of their resources just trying to build for it, because that is the extra loot that they need. No le salió la jugada, F. This is the strategy that they're going to use, but unfortunately enough, their opponent does get away. He finds a way to disengage. Ellos desde agosto dejaron de pagarme, Fabián. Me pidieron unos datos que iba a hacer una investigación. Me indicaron que yo tuve ingresos fraudulentos. Nunca me han explicado qué son los supuestos ingresos fraudulentos y de todos modos, en caso de obtener ingresos fraudulentos, ellos deberían simplemente dejar de pagar los ingresos fraudulentos y pagarme los otros. ¿Qué pueden ser ingresos fraudulentos? Que alguien me donara con tarjeta robada y esas cosas. Dejaron de pagarme todo. Pues me indicaron que iban a investigar el caso y que me iban a dar respuesta en 10 días. Me dieron respuesta 30 días después y simplemente me indicaron que decidieron no pagarme. Ellos no me han respondido más nada. Otro empleado de Twitch me dijo que según él pudo ver que él no trabaja eso, pero que mi cuenta lo que tiene es una suspensión, no un baneo, no un bloqueo. En cualquier momento me lo pueden quitar, que siga transmitiendo. Le digo, pero y si gano dinero, pues no me lo van a pagar. Ellos sí ganan, pero no me lo pagan a mí. Y que en cualquier momento me lo quitan y es algo estúpido, ¿sabes? ¿Cómo voy a transmitir a ganar dinero y no recibirlo? Y dije, no voy a transmitir. ¿Qué sucede? Cuando hicieron eso, lo que hice fue desactivar los anuncios. No sé si eso tuvo que ver. Mientras investigaban, desactivé los anuncios porque dije, si no me van a pagar, ¿para qué voy a poner anuncios? No sé si eso tuvo que ver o qué. Supuestamente, si yo dejo de transmitir, no hay ningún problema, que me lo pueden quitar en cualquier momento. Pero si no estoy transmitiendo, dudo que me lo quiten. Pero no voy a transmitir sin saber cuándo lo van a hacer, ¿sabes? Es ilógico transmitir 3 meses y que no te paguen. Ahora te lo quitamos. Es como estúpido para mí. ¿Con quién va King? Con FaZe. Aquí está con quien ellos pelean al spot. Left side peak, maybe not the most favorable, but they're certainly still making the magic happen. Builds continuously being edited out for both sides and destroyed in the process here. But Teeny, Nisha, they look as though they really want at least one, if not both, of these eliminations now. They know that 7man and CalGamer are bound to have some excellent resources and materials, but
again, if you're calculating 7 man, we saw their loadouts. They don't necessarily need to pressure this. ¿Qué skin es esta, amigos? Que no la reconozco. A ver, yo duré mucho sin jugar. Hay muchas skins que no voy a conocer. Yeah, and being another team that's outside of that top 25 bubble, they're just trying to play the safe game, scrape by. No, pero yo no voy a hacer directo en TikTok ni loco, ¿sabes? Puedo hacer TikTok al mismo tiempo que aquí. Thomas and Malabuka are one of those teams that talk about how good they're playing as a contender. Creo que a partir de la próxima semana voy a configurar para hacer transmisión al mismo tiempo en TikTok y aquí. Voy a investigar cómo es que se hace eso, para hacerlo al mismo tiempo. Tengo buen internet y puedo hacerlo. You can see they're not playing safe, even though they did get some damage. They're not going ahead advancing on it. They got their spot in zone, and they're just trying to hold on to it. You see the loot switch. That's respect between teammates as well. Malabuka definitely understanding that there's a reason Thomas is known. Tienda nueva en 2 segundos. No, ya no hay más tiendas. In the EU region. And with that sharp tooth, seems as though Thomas feeling a little bit more comfortable with trying to aggress even further onto Ritual and Reed, but we'll have to tune back into them a little bit later on here because chicos, hay un jugador que descalificaron a su dúo. No se sabe por qué. En el día de hoy lo descalificaron y lo deportaron del país. ¿Sabes? Debe ser algo gravísimo para que te deporten. Y el chico está jugando en solitario y va top 32. Él va mejor que King jugando en solitario. Ojo con eso. Make sure that Pink and Vico don't have the same success. Now, Pink and Vico are actually in 29th place right now, so ¿Pero por qué no puedes jugar, Zaire? Of course, getting inside the territory of K1NG and Seti as well. They don't want anything. Si abres esta cuenta de Twitch, de todos modos me banearían porque tienen mi IP, tienen mi Mac, tienen todos mis datos, pero no abriría otra cuenta. La sirena, pero es un estilo. Tyson eliminado, Merstache está tratando de escapar. Tiene muy buenos más, se enfrenta a Edgy. ¡Ay! Amigos, los europeos tienen unos huevos. Él se va a hacer un 2 contra 1, o sea, pelea un 2 contra 1. Really a matter of time. Duke and Edgy, if they realize that this man is a solo, that could be their opportunity to strike. At this stage in the game, with only 2 games left, you have to try to get as many points as possible. Even if you don't get in the top 25 here, you want to get yourself as close as possible. The hesitation no, is Logan, definitely not there. es Estados Unidos. They see a solo, they're ready. Pero lo pusiste en modo rendimiento, Zaire. Ponle el modo rendimiento, que le baja todos los gráficos, todas las cosas. Double elimination there, Stroke and Kylie. So the plan, clearly a success from their starting point. A great job getting that reboot advance so they can play the game out as a duo. No entiendo cómo. No he visto King así, Fabián. ¿Dónde has visto eso? Alex and Worthy trying to take advantage of this opportunity that is right before their very eyes, peeking around towards the backside of the zone, where they're trying to predict some other teams are trying to find a little spot, a little crevice, anything that they can hang on to. But as you saw on the mini-map, not too many teams are there. Acorn and Cold, you said it yourself. They have already got their spot into Championship Sunday. But you know as well as I do, there's more than just money on the line. There's more than just the Axe of Champions. It's about calling yourself the best Fortnite duo in the world. And that's what Cold and Acorn came to do. Specifically Cold. He was at the Invitational along with... Sí, es lo que digo, por eso es que yo no subo a la tienda, porque la tienda para mí perdió la gracia. Son 3 horas de tienda. Pasas 3, ¿sabes? Antes me gustaba la tienda cuando era pequeña. 2, 3 cosméticos. Por un lado, tiene su punto negativo. ¿Cuál es el punto negativo? De que mucha gente tiene hasta una semana para comprar las cosas, ¿sabes? De reunir los pavos, de conseguir el dinero en caso de que sea necesario, pues convencer a los padres, de farmear y salvar al mundo. Por ese lado tiene su lado positivo. Pero le quita la gracia de que tenga que esperar que algo llegue, ¿sabes? Le quita como la importancia, diría yo. A mí no me gusta. Hola, Ivette. Because the surge damage threshold has just tapped in. And with that in mind, Merstache now, it is essentially now. Recuerden, amigos, dejar su buen like los que se van uniendo. Muchas gracias por el apoyo. Merstache le está tocando el surge. Ahora se acaba de poner 140 buff. What? Wow. Wow. Hablando de los huevos en Europa. Or the more mechanically skilled players in the EU region overall. He's willing to take those chances. He's willing to bet on himself. Sí, pero de todos modos, Silberto, las tiendas tienen 15 días. Los cosméticos duran 20 días, 25 días, 30 días, 15 días, ¿sabes?
King y Phaser están vivos, los tienen. De nuevo están en la cheat. But a team that needs to not only find their spot into the zone, they need to find damage, and they need to start to build that. ¿Tenía pasaporte fake? ¿Quién? ¿Buki? Continuously falling. They're taking some time to try to get some resources, but that's the decision you got to make. Pero ¿cómo es americano tiene un pasaporte falso? Si es Estados Unidos. To try to survive. Granted, there is kinetic ore available for King and Vader What? to utilize, No, but trolearon. unfortunate stuff there. Doesn't take them quite as far as they were hoping for, and now with that sound going off, seems as though teams on the hill have. ¡Oh my God! ¡Lo mató! ¡No puede ser! ¡Te puedes en mi paso, King! Siguen below en el Surge. Se tienen que pegar. Ya están a buff, ya están a buff. Couple shots go through, 65 above. They do get the knock, but chances for them to be able to take advantage might not Están en la necessarily shit. be there. But that's not ¿Vas a ver el eclipse mañana? Sí, y desde una montaña, Gilberto. They were looking to get themselves a spot in towards the zone, and this is a replay of that shot. Just amazing. Qué buen es mi from paso. King. While the pressure is on as well, he is one of the teams outside of that bubble that needs No conseguido ni una eliminación King en el día de hoy. Ni una. Even if you have that height positioning, if you peek just a little bit too far, get a little bit too comfortable, well, player like King, he'll make sure to take care of that for you. Yeah, and a lot of these players, you know, they might lose sight of that suppressed sniper being in the game. They might forget, or they might be forced to peek to get the surge for themselves. And those are the opportunities we've been seeing all day, but danger happens. Duke goes down to paper from one team that has their spot for a team that's fighting for it. That leaves Edgy all by himself trying to clutch up. Acorn and Cold. No creo que clasifican, amigos. No creo que clasifican a la final. They're faring well with that storm surge, even though they're just forced to continue to move north in this zone. They're bypassing a lot of those teams that are on that Rift Island, which honestly looks a little bit more active than we've seen in some Estados Unidos tiene 5 jugadores en el top 10, seguidas de Polonia. Polonia tiene 4 jugadores. Camisetas son polacos. Even if it means just completely running down some other teams, again. Bueno, son conciertos, Eevee. Mi concierto favorito es el de Travis. Eventos. Still looking to work together here. Buah, no me llega ninguno a la cabeza, la verdad, pero que me gustan mucho. Obviamente el agujero negro, el de Kevin. Tendría que ver la lista para elegir uno, para acordarme de ellos. Definitely something that these teams can work with. A little bounce pad junior trying to boost themselves to the front side of the zone. No están regalando nada, Fabián. Bueno, si tienes que verlo desde creativo para poder conseguir cosas. Por lo mismo de siempre, una mochila, un spray y cosas así. They don't want to get stuck on that low ground, especially in this zone. That was what I was about to say. It could be a roller coaster of emotions. We're going up mountains. We're going across rivers. Anything can happen here, and they get into the box. Duke's being forced back. A lot of damage is there. Ojito, acaba de meter a la box. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién acaba de conseguir 2 eliminaciones? ¿Quién acaba de conseguir 2 eliminaciones? Let's go. Puntos, puntos, amigos, puntos, amigos. Ojalá quien haya eliminado estuviera estacado. Acabo de ver en el feed acaba de conseguir 2 eliminaciones King. Amigos, un buen top de top 5 para abajo, por lo menos con 5 eliminaciones, y se meten en juego para la última partida. No, acaba de matar King a otros jugadores. Esas son las skins de los cosas, Fabián, de los superhéroes. Diseñadas así, son ellos que las diseñan así. Le ponen los mismos colores. Ok, aquí vemos la eliminación de King. Y estaba en la cheat. ¡Otro ripazo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Otro ripazo, King! ¡Otro! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Se puede sacar clip aquí? The sniper surplus augment to boot, and he is making fantastic work of it. But Strokey, King siempre lleva sniper. Pero están en la cheat, no tienen nada de loot. You back a dog into a corner. This is exactly what is going to happen. They realize the pressure that Lo necesitamos, chicos, lo necesitamos. Estamos aquí por ustedes, vamos. Estamos aquí, amigos, por ustedes, vamos. Estamos aquí por ustedes.
Necesitamos que eliminen a 2 jugadores que vayan hasta arriba. Full match. Vamos. Another one of our teams that we've seen do great things throughout the year. 157 above the damage threshold, even though that might not seem like a lot, but from what we've seen like from the lobby, there's a lot of teams that are around those similar numbers, but luckily for everybody, for turns off for now, even though it wasn't a far rotation with the bounce pad junior, it's just step by step. That's the way a lot of teams got to take it, just one foot in front of the other. For Blaha and Mixon, it's certainly one tarp in front of the other as they keep trying Porque se lo toma así siempre. to make their way forward. Look at K1NG and Seti though. Sigue vivo, pues ahí está detrás de ellos. K1NG y Seti, los polacos, están arriba. Van top 5 actualmente. Some primo real estate if you are K1NG and Seti. But it does Vamos, seem as faltan though 3 kills y top 5. ¡Vamos, King! ¡Vamos! From this little throne that they've established for the time being, but not without ¿A quién le vas? A un dúo argentino de King y Phaser. Junto a 2 que van a jugar mañana, son los únicos que hablan español en el torneo, Fabián. 21st place down, 24th place down, 26th place even down. So if you're outside of that bubble for now, están en buena posición, lo único que están en la cheat, no tienen buenos materiales. Tenemos a Mr. Bua, quien va con 4 eliminaciones. Buena partida para mis 2 dúos favoritos, que son Buga y King. Solamente necesitamos que en esta partida consigan buenos materiales y que suben puntos. Y ya está. Amigo, esa R es Dios, ¿eh? La fundación esta es de Dios. As far as solo clutch circumstances are concerned, they just haven't really been able to bring anything to fruition because of that. Pink and Vico, though, under a lot of pressure here from Malibuca and Thomas. Boga no está clasificado ni siquiera. Sometimes it can be really difficult to tell just which direction your builds are actually getting targeted from. Ok, esto es meta, te pones la ventaja del replegar a la delta. K1NG y Seti de nuevo están en high, están muy altos. Supongo que tienen que replegar porque están hasta en madera. Están demasiado altos. King. Acaba de morir. No, top 23 de nuevo. F, amigos. Han sumado un poquito más de puntos, pero no clasifican. No ganan la partida. Dios mío. Qué loco están los polacos. Primero que caigan y matan 5 personas. Rice Eonso eliminado. ¿Quién no clasifica hoy, amigos? F. Se la tiene que jugar mañana, última oportunidad. Quixi vino, cogen el high. Thomas sigue vivo. Malibuca también, 38 puntos para ellos. Esto es lo que te pedía, Kim, bro. Esto es lo que te pedíamos. Esto es lo que te pedíamos, bro. 5 kills, mira ahí hay 46 puntos. These are the points that they were looking for. They started this game in 23rd place. This game alone, if they come out on top, could qualify them to Championship Sunday, but the fight continues. Esta gente ya clasificó. Van en top 1 y están ahora mismo top 9. Consiguiendo buenas eliminaciones. Ya han clasificado. Muy buen desempeño en este día 1. Ojalá sea así en el día 3. Bueno, en la final. K1NG y Seti de nuevo buscando el high. Están con 7 construcciones, 5 construcciones, 6 construcciones más bien. Han hecho que se baje Quixi Vino. Mismos números en la final. K1NG, Seti, Thomas, Malibuca, mismos nombres siempre. K1NG gets another one onto Muzz, finding him as a solo. Another player is going to drop. Sphinx and Pollo, who absolutely came out of nowhere on the NA region to claim their spot here in Major 2. But they don't want just the spot, they want to take over. Thomas finds another elimination. Esto es lo que necesitamos, King. Una partida como la que ha tenido Thomas. Esto es lo que necesitamos.
the Sharptooth, and now we're into our final 4 teams left alive, but 2 of them are solo. Amigo, estoy triste, estoy triste. He's trying to do what he can to try to bypass with that med miss, falling down low to the low ground. 2 contra 2, la clásica. High versus low. 2 versus 1. Top 2 para Malibuca. Y este men que se llama Pollo. What the fuck? That they were in such a dire position heading into this match. That is a massive point swing here, Jacob. That might just be enough to even make them surface in our top 25. And they might have snatched away the single game elimination record, but I'm gonna let Frankie talk about that because they're... No sé si es que ese men está en una línea, creo que sí que está en una línea fijo, pero por lo que puedo ver, está ganando todo el que está en su línea, ¿eh? Vamos a ver cómo está esto. Bueno, amigos, King está top 35. Está a 30 puntos del top 25. La única forma en que King clasifique en el día de hoy, que la mayoría tienen 15, 16, 17. Claro, tienen talento, por eso están ahí. Ahí todo el que está tiene talento. La única forma que King clasifique, queridos amigos, es que King se haga una excelente partida como la que acaba de tener Malibuca. Top 2 como con 6 kills. I'm going 2-1, 2-1. Is there anything you'd like to say to people watching right now and supporting you? It's really laggy. Se viene la última partida, amigos. Se viene la última partida. Acaba de decir que había mucho lag. Última partida, última oportunidad de clasificar, King. It is the only option. Hopefully you are closer to qualifying for Sunday. If not, you'll get to play again tomorrow and you'll get to show why NA is potentially the best region. Or would you say it is already? Obviously. Obviously, of course. He's a little bit biased. Boyo, I know you're a man of few words, but give me one more. What's it like to play in Copenhagen? It's different. It's not the same as at home. That's the most words, and I loved it. Thank you so much. Congratulations, everyone. Sphinx and Boyo! Well, Evan. NA on top. What do you have to say now? Look, I just want to start by saying I love how like Poyo's just won the game, hype moment, and all he's thinking is like, can Sphinx just stop talking? He's talking too much. Like, can you just pipe down a bit, mate. You know, like that's his only concern about that game. All I have to say is, right, after that, you know, Thomas HD and Malibuca were popping off. It looked like they were going to win the game. The crowd was getting loud. When Sphinx win the game, everyone was just like, oh, what did we just watch? Like the shots. Sphinx and Poyo were just hitting at the end there, Vivid. Insane. From the low ground as well. And yeah, I mean, you got to give the positional advantage there 100% to Thomas, HD, and Malibuca, right? High ground is usually what wins games in Fortnite. But the shots, like you mentioned, I mean, it's just too clean. And usually, I give my respect to Acorn and Cold because usually they're so good on the low ground. Poyo and Sphinx, they're looking a little bit better, especially in this game, because they were just getting elimination. Look at this. Elimination. Boom. That's the winning shot right there. You make it a 2v1, clean it up easy. Just disgusting. This one, I feel like I could say this about every game we've seen so far. They have been Chicos, última partida. ¿Qué creen? ¿Creen que lo hacen bien y clasifican? Hagan sus apuestas. Aquí no hay encuestas en YouTube, creo que no. ¿Clasifican o no clasifican?
está mal. Está a 30 puntos de clasificar. Tiene que ganar esta partida con mucha skill. Now we get the opportunity to look at the standings. Acorn and Cole, they're pulling away with their lead. Still in first place, but Queasy and Veno also managed to hold on the second place. And K1NG and Seti, they are on the rise. That top three looks all too familiar, right? You look at, if you were to analyze this whole year and look at who have been the best teams all across the world, these guys, you know, that top three in particular has just been three of the biggest names you mentioned. For sure. Yeah, but Levin, Zeke, I'm looking towards 10th. Escuchan a la gente gritando. No sé si son fanáticos, no sé si son amigos, no sé quiénes sean, pero son gente que tiene chaqueta de ese equipo. ¿Te imaginas estar ahí jugando y tener tanta gente gritándote y apoyándote? Debe ser God, ¿eh? Crazy, right? You know, I think we all talked about how they needed to start to step it up, and they finally did. Malibuca and Thomas started to cook, and I think we know them as being incredible individual players. But when they start doing things like this, Thomas going up on height, he doesn't care who's there. He just knows he wants it, and they take it so well. Of course, his point instincts win the game, and they sort of shut them up with a really big shot. But these guys throughout that end game were incredibly dominant, showing off why they are revered as one of the favorites for this tournament. And I wonder what put them in a situation where they didn't have those mats, right? What led up to that ultimately where, because if they had materials, it feels like that's an easy closeout, right? But they're kind of put in this situation where Lo peor es que creo, low ground of all things, they have materials, they have the angles. You're sitting there like a fish in a barrel. Con lo que pelean Spot tampoco ellos clasifican, por lo que veo. You go up for high ground, right? We saw them. They had to go ahead. Vino, Canadá, Thomas HD. Ellos están peleando el spot, están peleando el spot de ellos. You have to make sure that all of your builds kind of stay supported and stuff like that. So that's probably why they were out of materials. Le dieron como un descanso a ellos. Pollo and Spake just picking up so many eliminations on the low ground. Almost impossible for them not to have those builds necessary. Of course, right? When you're racking them up over and over and over again, you're sort of just, even if it is just siphon that you're getting, right? It goes a long way, whereas Thomas and Malibuca weren't quite able to loot everything that they were getting. Yep. Just, you know, part of the trade, especially when you're up there on high as well towards the end of the game. Por lo que pude ver, el feliz es que están saliendo muy tarde del spot. Digo muy tarde, muy rápido, sin nada del spot. HD Malibuca clutch all spawn. Malibuca with the 1v2 actually also. Hay 300,000 personas en Fortnite. They should have been expecting stuff like this because throughout this chapter, Malibuca and Thomas, they have done that 7 times where one of them have gone down early and they clutched it up. No easy feat, especially when you look at the competition they've been facing. Thomas, towards the start of the day, said, look, I've faced much better competition off Spawn than Canada in ages, right? So I'm used to doing this. Malibuca acaba de ganar con 2 eliminaciones. Lo acabo de ver en Fortnite oficialmente. Vamos a ver algo. Ganó con 12 Malibuca. Malibuca estaba, antes de comenzar, antes de terminar la cuarta partida, estaba top 25. Y acaba de pasar al top 10. 15 posiciones. Así que hay esperanza para King. Thomas es súper delgado, es súper flaco. Thomas HD to be the sniper machine. King sitting everybody down. You were saying it during the game, right? They were 200 down below Surge. Yeah. And then a couple minutes later, they're 600 above. That's ridiculous, all from his snipes alone. Those shots were absolutely clutch for sure. But now let's talk about the clutch that is necessary for teams that are in the bubble. That's right. 25. The top 25 will go on to Sunday. Sí, mándamelo, please, Jairo. M. Sherry and Rue sitting on that bubble. 68 points is the minimum going into these next games. Just take a look at some of the names, even just down there in 30th, right? Cooper and Miro right there on the bubble. Kitos and PHDin as well. But as we've seen, it just takes one good game, and you can just change everything. Now, even look at 31st, Podesai and Snazy. M8, y'all out there? Yo, Snazy and Podesai? They're asleep, man. There they are. Y'all can hear them in the crowd. They're going crazy. But even someone like Bugha and Threats, right? They've kind of been relatively quiet. Currently sitting in 34th. They can make up the ground. Complicado. They need to come online here in this last game. Yeah, 100%. You know, we are at the global Complicado que clasificamos. Regional representation in that top 5 or top 25 right now. EU, there are currently 13 duos. NA currently has 8 duos. And then 1 per each of the regions in OCE, Brazil, Middle East, and Asia. So that is currently what the regional breakdown is looking like so far
through the upper bracket. Yeah, I think for me personally, the NA teams have impressed so much, right? Of course, they do make up a big part of the lobby, but I think what we've seen is... Ver esto en vivo debe ser algo único. Para mí, que veo torneos desde el primer torneo que hizo Fortnite, sería todo un sueño. Yo ahí estar en vivo. Lo puedes pasar por donde quieras, Jairo, no importa. Privado, servidor. ¿Vieron un niño atrás haciendo el floss? Show the other regions what they got. Yeah, and we kind of talked about this back in Major 2, right? At the end of it, I asked you the question, Levin, do you think NA hangs if we get to globals? At the time, it was no, right? And I think for a lot of players in NA, they're thinking, okay, 11-2K, we'll see you at LAN then. Because it feels like NA is playing with a chip on their shoulder, and I also kind of want to play a little Estos kids queriendo salir. What if we're revealing strategies a little too soon? What if estos kids queriendo salir? That's cool. Then Championship Sunday, they're like, okay, so we were just holding it all back. You know, we were letting you play out there thinking you had something. It's all a show. Maybe not an element of showing strats too early, but definitely let's not get ahead of ourselves, right? You know, bueno, pues no hay plata para eso, Gilberto. Right? You know, the final. Ya quisiera yo poder tener plata para ir. Looking at the leaderboard and really going, okay, how are the NA teams doing? How are the EU teams doing? I think once we get to that point, that's when we can really start to give that analysis of, you know, regionally around the world who looks the strongest. I'm still going to say the EU boys, right? But there are some top NA teams out there that are showcasing that they can hang with anyone. Yeah, man. I mean, listen, you know, NA teams are finding themselves out there. I'm very happy to see so far the performance out of some of the top. ¿Juegas bien a Fortnite? Okay, let's take a look at some of más the o menos, más o menos. out of the competition so far. This is the upper bracket. Let's break it down. Gano 4, 5 así al día, dependiendo cuántas horas juegue. Pero gano todos los días, que es lo importante. Most eliminations. Here we go. Acorn and Cold, that's not surprising, right? They're currently sitting in that #1 spot. It makes sense. Queasy and Veno right behind, though. Do you guys feel like this is Ahí está Rit, con 16 eliminaciones, Rit, representando a los chicos del Mandito. For me, probably, yeah, I'd say, right? I think, especially seeing those two teams there is great for me in terms of Acorn and Cold, you know, Queasy, Vino. I look at Vino, I look at Cold as individuals. Throughout the year, they were the two players I think were going head-to-head for, you know, best player in the world a lot of the year. And so to see them up there in terms of eliminations just makes sense. You'll love to see it. Guess what? Fortnite fam, it is time. The last game of the day here in the upper bracket is about to kick off. So casters, on over to you. Thanks so much. Última partida, amigos. 11 for all the insight on the analyst desk, but our final Última game partida. of the days of our bracket, match number 5, is just on the horizon. Diosito, te imploramos. So King win kills. King will kills. 50th position, trying to escalate themselves. Amigos, rogemos, última partida. So that they don't have to worry. ¿Quién tiene que ganar para clasificar? O muy buenas eliminaciones y buen top. That they are already guaranteed for Championship Sunday. Yeah, and if you look at that leaderboard, as our analyst broke it down, some teams, they just have to do the bare minimum. Other teams, they need a top placement, and then some teams need a win and you're in scenario. And I just want to go ahead and talk about K1NG and Agers, Thomas and Malabuka. Thomas and Malabuka have, you know, narrowly clinched their spot. You saw them into the top 10. K1NG and Agers around 39th place. They're one of the teams I'm talking about, a top 10 finish, but they have to be able to survive that off-spawn battle, which hasn't really been going their way today. Even just now, we saw the collection of players just outside of where Queasy and Veno are sitting. I mean, it was Threats. We also saw K1NG there, and the conversation that he looked like he was having with Thomas, you know, maybe he's like, hey, man, chill on me at that drip bridge, because this 50-50 is not the kind of 50-50 that K1NG and Agers were hoping for at the start of today. But again, when you keep in mind the fact that K1NG and Agers, I mean, coming out of being recent FNCS champions for Major 3, I'm sure they have it in them to make the comeback. Yeah, and I think Poyo and Sphinx from NA have really shown. And one thing I want to talk about is when the regions were separated, when we had NA East, when we had NA West, nobody gave NA West a single chance. Even myself said it might take a month. It might take a major for them to get in that groove, but there are a number of not only NA teams, but these NA players boosting to the top of the leaderboard that we can see on Championship Sunday. And obviously our regular NA ¿Cómo está funcionando? Ok, hoy están jugando 50 dúos. Estos 50 dúos que están jugando en el día de hoy han sido los 50 mejores dúos de las FNCS de este año 2023.
va a clasificar para la gran final, que es el domingo, 25 dúos. O sea, el top 25 del día de hoy clasifica para la final del domingo. Mañana van a jugar los 25 dúos que no van a clasificar en el día de hoy, que está, por ejemplo, King, entre ellos. Y otros 25 dúos que son jugadores que jugaron una FNCS llamada The Last Chance, o sea, la última oportunidad. Estos 25 jugadores, hay incluidos 2 argentinos, que es Fitch y Tals. Está jugadores como Mr. Savage, con Badeal. Está Clicks con Epic Whale. Entonces, hoy clasifican 25 y mañana se enfrentan los 25 que no pudieron clasificar en el día de hoy y 25 nuevos dúos para jugar la gran final el domingo. King solamente haciendo una partida loca clasifica. Van a perder. Tiene pinta de que vaya a ganar. Ella es Canadá. Uy, Canadá. Uy, Canadá. Uy, Thomas. Y consigue buenos matches. Yeah, basically gave himself, you know, a full loadout minus the heals, and you see Malibuca now on the run. 40 daño para Malibuca. And now he has decisions to make. Do I try to fight the 2v1 while I have the underhand, or do I go ahead and try to disengage and just already see it on the minimap? He's just trying to survive. Even though they did lose the off-spawn battle, they know they have their spot secured, so now it's just for bragging rights. Extremely unlikely. Ivy, la edad, ¿qué edad tienes? Son niños bendecidos con la edad. Y tiene un tiempo de respuesta entre las cosas. Buga, vamos. But the wait is over as far as threats and Buga are concerned. That's going to be a quick elimination to start things off for a team that desperately needs it. Yeah, you see Threads taking advantage of what is usually a triple chest on the side of that mountain. Mixing goes down. That's not only important points for Buga and Threads, that's a storm surge to really give themselves a little cámara con King, cámara con King, cámara con King. Not going to be enough. But another one of our off-spawn battles that are paramount for our team success. King and Phaser, KownGamer 7. Vamos Phaser, vamos Phaser, vamos. Tiene la tarjeta. Disengage. He doesn't want to give up too much. Ponme aquí, ponme aquí, ponme aquí, ponme aquí. And if King can get to him, that'll allow Tiene que ganar esta pelea. Presión con King, ponme aquí, estúpido. Pero es que, óyeme, si le disparan al que está arriba, ¿por qué no cambia el que está arriba y deja a uno que se está tomando un bidón? Un escudo, Dios mío. Es que, de verdad, los que controlan las cámaras nunca han jugado Fortnite. Nunca. Keep in mind the resources, though. Builds not looking the best as far as 7-man is concerned. And KownGamer, again, seems as though he has none at all. So this is definitely going to put KownGamer and 7-man's push to a halt. And that is more than ¿Eres de los 90? Bueno, bro. Entonces, a ver, creo que va a lutear primero antes de coger. A ver qué va a pasar. Van de una vez a obvia, por eso hay que salir con nada de match. Entonces se pelean aquí adentro. Eso es lo que está fallando. Le disparan a Kami, quiero que Seti está muerto. No, Seti también está vivo. Qué buen. Los que están conectando a King son unos jugadores de Medio Oriente. Y lo entrevistaron y él le dijo a King que le era mejor que él y que lo iba a eliminar. No está haciendo nada, ¿saben? No va a clasificar ninguno de los dos, pero King se le rió en la cara. Todo el mundo esperaba que King lo humillara. Y King no clasifica, al menos que gane esta partida. Toe-to-toe here with Cammy and Seti, and granted, Frenzy Fields hasn't necessarily always gone their way, but it's definitely made a little bit of an impact against Seti and Cammy because they had to go nuclear basically the last 2 matches to play catch-up. Another one going to break down a lot of early game skirmishes with your back up against the wall. It almost leaves you no choice but try to get the elimination points. ¿No le da vergüenza el de Epic que han pasado 5 años del primer torneo y todavía el modo de repetición es una mierda? Hasta en los torneos oficiales.
They pounce, they get the 2v1. O sea, ¿no le da vergüenza de verdad? A one-man advantage. Ito's trying to heal up. They're not wanting to give him that opportunity. Dropping down into the palm of their hands. They're attacking from both. Bueno, Kitox, te fuiste. Bueno, Kitox, te fuiste. Ganar, déjame ver, vamos a ver cuántos son. Siempre son 25, no sé si sean más ahora. Son mucho más ahora. Son muchísimos más. No te puedo decir que hagas son 50 puntos o más. Ganar. I like this. I like this. 60 puntos creo, de 50 a 60 puntos por ganar. Coger la isla son 15. Even though they've already qualified, letting Pink and Vico qualify off of their spot, which means they're going to get contested again on Sunday. So they want to make sure that team has this little loop, push them back as much as possible. As Anon and Suns, they need a big game here going against Queasy and Vino, who already got their spot secured. And I like the aggressive nature coming out of this. Start to build that confidence, get some points. And then you could probably take what they've been doing and put it to the test yourselves. But it all really comes down here if they want to actually fight it, because Anon looks like he's disengaging. He doesn't want to get trapped between both Vino and Queasy. This is a very risky team to try and tango with when your position in that top 25. No, si quien no gana no clasifica, pero tiene la oportunidad de clasificar mañana. Pero mañana va a ser más presión. Aunque por lo menos te deja ver en qué te equivocaste hoy, en qué fallaste y solucionarlo para mañana. I got a Maven. 16 white. Going to you. I'm running. He's on my right. Yeah, I'm running him. 20 white. Kill him. 40 white, 40 white, 40 white. Nice. Oh, the one's at the height. He's at the height. Get the finish. Get the finish. They're dead. Nice. We need a kill him, bro. He's running. He's running back. He's just running to rise. Deberían poner más eso de poner las voces de ellos. Me gusta mucho cuando ponen las voces. 9 damage. No, he ran, bro. We just camped the card. We just camped the card. He's a great. Le digo que van a cambiar la tarjeta. The great teamwork, the great chemistry, but then the plan for the future. They're gonna camp that card so that way Malibuca can't come back and get it safely, which leaves him as a solo at the start of the game. So remember. Bueno, Malibuca acaba de tener una cuarta partida perfecta. Es lo que necesitamos para King. Por eso envíen sus buenas vibras y sus oraciones, amigos. Necesitamos que clasifique. No quiero que clasifique mañana, quiero que clasifique hoy, que no clasifique los otros. Porque si ellos no clasificaran y por lo menos clasificaran con lo que le pelean al spot, pero mañana van a tener la misma situación, van a pelear el spot mañana también. O mañana cambian de estrategia o no sé qué vaya a suceder, la verdad. Top 5 eliminado, pero no creo que sea un problema. Creo que ya están clasificados porque tienen demasiados puntos. Tienen 187 puntos. Acaba de eliminar a Edgy y E11 acaba de eliminar a Canada. Lo acabo de ver en el feed en el lado izquierdo. Seti acaba de conseguir una kill. Lo está reviviendo. Rice va a apoyar. Ella está en problemas, tiene que irse. Si lo eliminan, pues GG's. Aunque se quede solo, ya está complicado para él. They went from wanting to camp Thomas's reboot card to now Aegis potentially having to worry about whether or not they do that. Iamzo and Raz will do the same to Kanata. Yeah, this is very troublesome for Aegis and Kanata, the duo that needs at minimum a top 10 performance here in this game if they're looking to skip Saturday and go directly to our championship. But a fight that we saw start as a 2v2 ends up in a 1v1. Baka gets the piece control away from Teeny. Not really letting him get any footing in this ground. Uno contra uno, Here, and that piece control is yo también me veía el sorbete. Shot getting fired. Teeny getting back down little by little. Baka just playing a game of peekaboo. It's working out for him, but everything good comes to an end eventually, and Baka takes a massive shot in the thing here. It doesn't matter No! And the only place he's gonna be is back to the lobby. That was a huge shot here for Teeny, but it's not over just yet. Bryce and Chubbs now deciding to join the fray. Teeny gonna look to see if he can find an escape route somehow, or at least an opportunity to get this revive going off onto Misha. And ¿Lo llegarán a vivir? Qué extraño que lo dejaran tranquilo, Qué extraño, me parece extraño. Uno en el suelo,
potential situation here. But again, Nisha and Tini bound to be relatively low on resources after that last engagement. Qué extraño. Ese parece Sprinter que se llama el youtuber ese. Se parece a Sprinter ese chico. Give his teammate some time to try to heal up. First is going to be the med kit. Now it's going to be the shields. And the forecast tower hasn't even been taken yet. That's what they were originally fighting over. And that's probably what drawed Bryce and Chubbs over to this direction. But they don't know that he was weak necessarily. So for them, they're just trying to play the game. They're outside of that top 25. They want to give themselves a fighting chance to get towards. Por favor, enfóquenme aquí, hijos de fruta. Ponme aquí en pantalla, a ver cómo le está yendo, hermano. You can see him just trying to go ahead and bypass everything. But let's go ahead and go and listen in to see what happened in the beginning of this game. I mean, when he gets in, I'll be able to see him and just run. 30-60 on him. Nice. I got a headshot. Oh my god. Fue un snipazo que le metió. Fue un snipazo que le metió en el arbusto. Y no puede decir que llevaba hacks porque están en una dan. Is actually just a monster for that one. I mean, and if you're in Kanata's position as well, sometimes it is what it is. But Yamzo, he's got a lot more to deal with for the time being. Being a little lackadaisical on the rotation, quickly reminded that there's still other players. ¿Dónde viste que murió Charlie? And you can see towards the mini map where Has dicho 25 veces que ha muerto y estaba vivo. Eastern side, and that's where a lot of these caches will spawn either south towards the east, where a lot of these teams are congested at. And just judging by the lack of the slurp juice, they haven't grabbed theirs just yet. They're hoping to try to beat another team to that punch. And even though they found some dangers there, just a little bit, you can see that they have not too many teams nearby as we see the other side of what went down. Oh my god! Happy. That is a huge he is just on fire. He's feeling Dios! confidence. Can't blame him. Dios! It's just, what are you really meant to do in that sort of situation other than just fall victim to Yamza there? But fortunately for Aegis and Kanata, they're still going to be able to play things out as a duo. Successful reboot ban there for Aegis. Está complicadito, ¿eh? Y viene un dúo detrás de ellos. Esta es la última partida, exacto. Esto es clasificar o si no tienes la oportunidad mañana. Han dado muy buenos snipazo en el torneo, ¿eh? Muy buenos. Buga y Treax están vivos. Which those slow side rotations, they found themselves towards the top side of the zone and kind of just looking. There's not too many teams in their mini map, and if you look even further, there's only about 3 teams directly in front of them. So they got themselves a safe spot as long as they continue to pull that zone. And my only question, Taco, is going to be, amigos, por cierto, les comparto mi servidor de Discord. Uy, esto no era. Por si alguno quiere entrar, si alguno quiere jugar conmigo, solamente deben irse a su Discord, al Discord. Si tienen micro, jugamos. Several or more eliminations and still found themselves just barely above that surge damage threshold. ¿Por qué el bot no suelta Ok, él lo sueltó ya. Ese es el servidor de Discord por si gustan unirse. Then you still have to compromise your positioning ultimately just to find some damage. Damage something they do plenty here. Buah, locura. For Acorn and Cold. I was gonna say that was big, but it comes to an end yet again. Locura, locura. Esta gente ya está clasificada, es el top 1. Le da igual todo. Have defended their drop spot. They're actually in va top 1 con 317 puntos. Dale que sea 100 puntos a Kim, por favor. That's going to be a tough one to watch. Eyes on Cooper and Miro as well. Bueno, Storm, yo siempre voy a priorizar tener un skin por encima de un pico. Más opciones para ponerme. Yo compraría el skin y Catwoman a mí me encanta, aunque el bate está God. Es un pico God. Pero yo me compraría el skin. To stay within this top 25 because again, just barely being above as far as the si tienes muchas skins que te gustan, pues cómprate el pico entonces. Lo puedes utilizar con cualquier skin. There are ample teams that could look to leapfrog over you if you aren't careful. So we'll definitely keep that in mind and
continue trying to be as methodical as possible with their movements. Yeah, you can basically see the tail end of that Top 23 y top 24 eliminado, así que esos están en problemas. The points continue to climb the more you go up. A lot of these teams don't really need to do everything. They just need to do the bare minimum. As Snazy gets spotted out by himself, and Shari and Rue, they have a chance to sneak up. Snazy's all by himself. Podesai, we already saw him go down earlier on in the game. And the strike from Se le entraron a F. Es que se descuidó demasiado. Se descuidó demasiado. Disparando desde ahí 3 horas. 25th spot. They started the game with 68 points. Now you can kind of count them up. Está demasiado buena, Ospi. La quiero. Lo malo es que no tengo pagos, pero la quiero. Está demasiado buena. Ya que piensan comprar cosméticos, recuerden por favor utilizar el código Solotrex en la tienda para apoyar a su caramelito favorito. Those two were sneaking up behind him. The ultimate crouch maneuver, essentially, all the way up until they had their precise moment to Pues yo me compraría el skin, Store. onto Snazy. And that's big as well from Shari and Rue, because again, another team just barely Saca el bate de Harley Quinn. El bate de Harley Quinn me gusta mucho. threshold. They are currently 25th and looking to go higher. Yeah, and this is a team, you know, Major won. They became champions. They stayed towards the top of leaderboards in duo cash cups, in FNCSs. Mr. Miro, el chico del mandito, mejor jugador de mandito sin duda. Está vivo. Top 26, top 27, eliminado. Oportunidad para King si se hace una buena partida de clasificar. Tiene muy buenas probabilidades, King. Quisiera ver cómo está. Consiguen eliminaciones y un buen top y clasifican, Hay 4 jugadores del top 30, o sea, del 20 al 30, que están eliminados. Bueno, 4 dúos. Y esa es una oportunidad muy buena para King clasificar. Able to find a really nice elimination here, and this is a massive one as well. A good shutdown onto Cold, essentially. And that is huge for Cooper and Miro, because they have had some problems in their rotations dealing with some of these teams that are already guaranteed to be participants of our championship Sunday. So knowing that Cooper was able to find that elimination on the Cold, it just makes the rotation all that easier. It probably builds a little bit of confidence too, because even though they went down and they got their spot on Sunday, Cold and Acorn. Recuerden, amigos, dejarse un buen like al directo cuando se unen. Muchas gracias a todos por el apoyo. And when you see Cold go down, when you see Acorn go down, it makes that much more better. It's Top 1, top 2 eliminados, esa gente ya está clasificada, no hay ningún problema con ellos. El top 3 puede quedar en top 2. Bueno, si gana puede quedar hasta top 1. El domingo se van a enfrentar los 25 mejores jugadores del día de hoy y los 25 mejores jugadores de mañana. Choose exactly how they want to wrap things up for today. Meanwhile, Bugha doesn't get that same luxury. Bugha and Threats have to be on their A game. Yeah, it's going to be a must. 44 points. We saw the threshold around 72 points. Thinking about 28 points to try to get inside of that bubble or within contention, which really isn't much, as long as they continue to have a upward trajectory in a lot of their games, much like Kanata and Agers. No me presentan por ningún lado aquí, me preocupa. Acaban de eliminar a Tyson, acabo de ver. Fate is in their hands, and they just need to be able to find a little bit of a refresh. But where are they going to get their refresh? How long can they survive without it? If they stop just short of going deeper into the zone, they got themselves the edge for a team like this with 329 above the damage threshold. That's just going to be enough for now. Considering that Agers muy preocupado, la verdad, estoy. Off onto Kanata, they were a little bit of shambles. Yeah. When you think about how this game started out for them, sure, that initial 50-50 might have been relatively successful. Granted, they would have definitely loved the double elimination factor there, only getting one onto Thomas, Malabuka forcibly retreating, but it is an endeavor, to say the least, to reboot your teammate and then find yourself successfully deep enough into a late game lobby to potentially catapult yourself into the top 25 leaderboards for today. Yeah, just moments ago in the feed, Bugha taking down Mappy. They're just trying to... No muestren a King por nada del mundo, no muestren a King, esos hijos de fruta. Muestren a King, hijos de fruta. King, ahí está, King, ahí está vivo. Facer está, ahí está vivo. Van contra Pink. Tienen una kill,
Ahí está, amigos, están vivos, están vivos. Bueno, no tienen buenos match, pero están vivos, que es lo importante. Vamos. Óyeme, Ivy siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre. Siempre ha sido así. When you are one of those last teams to come in behind everybody else, your primary concern is going to be, well, depending on where se le puede complicar. Depending on where they're positioned, they might be able to cut me off entirely. And that's exactly what King and FaZe are trying to avoid. They're trying to make their way to zone as quickly as possible so that they can be the ones controlling the way that the lobby actually flows. Yeah, they don't want to get held out. They want to do the holding. Buah. They're rotating parallel to both Muzz and Paper, a team that necesitamos un refresh, por favor. Que yo quiero verlo lleno de match para que no haya ninguna excusa. But FaZe's doing a good job of leading the charge. Found themselves a little bit of spot where they can hold up for now, but they're getting. No, ¿y este spam ahora? ¿Y este spam ahora? Alex Worthy being one of them on the other side. Dios mío. Continues to peek through the cover. ¡Esta es la buena, chat! This isn't looking good for now. Esta es la buena, vamos. Threshold just yet, but they do have a few crash pads. FaZe are gonna instantly use one to jump a little bit further, a little bit more up on that height as well. But the shots come through all the way across the lobby, and that's gonna be an instantaneous. ¿Pero por qué le dispara todo el lobby? ¿Por qué? Now under heavy duress, trying to do what he can, forced to build down, forced to drop numerous layers, but again with this legendary slurp juice, will be able to just barely. ¿Por qué le dispara todo el lobby? ¿Por qué? Lo monfé, amigo. ¿Por qué le dispara todo el lobby sin razón? ¿Por qué? It is tough stuff right now for King. Yeah, if it wasn't Trulex and Chicho on the other side, it's Storm Surge. They're below the threshold. Even with the slurp juice pop, they're taking a lot of damage. But Rise Yamzo, team who took down Kanata and Aders in the beginning. Well, it's just Kanata this time around, but if he can go back to his OG self, we used to call him one of the more prolific solo players in the game, being able to pick up a massive amount of points, a huge amount of clutches. We saw Agers do it in their major championship run. Now it's Kanata's turn to pick up the pace. You see him going low. He doesn't have a lot of builds. Not a lot F, amigo, ya no clasifican 100%. No clasifican 100%. A nice little gift though, just on the ground, managed to pick up some materials. No clasifican, F. More than the 4 builds he had initially to work with. Shot him up to 30. Pero no tiene sentido que le disparen porque no es que estaban blancos. Simplemente llegaron y comenzó todo el mundo a dispararle sin razón. Vamos a disparar. ¿Cuáles son los pendejos de turno que le vamos a disparar? Pues a King y a FaZe. Hoping that there is not a full team on the other side of it, because you're looking at a 1v1 with Kanata, decent chance, but 2 versus 1 situations is tough for any player to deal with. There are more teams left alive right now that are outside of the top 25 trying to earn their spot than there is inside of the top 25. And placement points haven't even begun to kick in yet. That puts a lot of pressure on the King. He's already survived Storm Surge once. He has the slurp juice. He has a couple minis, but he's still 123 below. He's not even peeking out going for shots. He's just trying to survive it. But if he looks down low, there's a bit of loot. I thought I saw the tip of a big pop. Me bajaron los ánimos. ¿Cómo estás, Difon? Me bajaron los ánimos, amigos. Ahí tenemos aquí en vivo. But he knows he needs to go. He knows he needs to continue moving forward, get towards the zone. You don't want to fall behind, but a nice shot from the backside. King forced to stabilize himself, stop the rotation. So that means a lot of teams are going to hop over him and get to zone first. Again, right now, it seems the King, he's trying to prioritize positioning, just hoping that some other team, some other solo gets eliminated first, and that could potentially put him to where he actually isn't below that search threshold. But Kanata right now, just barely clinging on, but it won't be enough. Otro más que no clasifica, Canadá. Finds himself eliminated from the lobby. Unfortunate run there for Kanata and Agers in our final game of the day. Yeah, at least he got this experience of playing on the big stage, because he's going to have to go again tomorrow. Ay, Dios mío. Last chance major teams. Tienen el día de mañana para clasificar, amigos. Los rayos del cielo caen porque ese se llama daño por tormenta. El daño por tormenta es creado para que los jugadores tengan que pelear obligatoriamente. Los que menos daño han hecho en la partida, les cae un rayo para que peleen. And Worthy as well. A lot of damage being done here by Storm Surge. Not even these players. We're seeing so many teams though, struggling with Storm Surge. But murió King, amigos. F. Over 800 damage above. They can focus entirely on how tienen la oportunidad de mañana 5 partidas para clasificar. Some of these congested layers, and right now Miro
forced into a solo position, won't have any sort of time to try and help out Cooper in the process. We are simply too deep into these moving zones at this point. Is now Miro finds himself. Amigos, una partida mala lo entiendo, dos también, pero la 5, ojalá evalúen muy bien lo que está pasando y para mañana lo mejoren. Porque después de mañana no hay mañana. O clasifican mañana o clasifican mañana. Si no, les toca ser espectadores. Buga sigue yo, 46 puntos, puede que clasifique. Bugatti. Otro de mis favoritos. El problema es que también mañana va a jugar otro dúo argentino. O sea, necesitamos que 2 dúos argentinos clasifiquen mañana. Oh my god. Hay mednes ahí, pero no creo que llegue a tiempo. Clasifica Buga, 7 kills. 7 kills clasifican obligatoriamente, amigos. Con 7 kills clasificas sí o sí. No llega. Eso sí llega. Sí llega, what the fuck. Y tiene un montón de mats, tiene un montón de mats. Top 5 clasificó Buga, clasificó Buga 100%, chat. ¿Hay alguien en high? Sí. Mañana juegan 25, los 25 que no clasificaron y 25 nuevos jugadores. Y mañana clasifican 25 más para formar los 100 jugadores. Clasifican 25, mañana otros 25. Pues clasificó Buga. 9 kills, top 2. Lo que esperaba de King. ¡Oh! Clasificó Buga, amigos, por lo menos. Estoy feliz por Buga. Clasificó Buga, Clasificó Buga, hermanos. Estoy seguro que clasificaron. Vamos a ver quiénes clasificaron, amigos. Sí, mañana juega Mr. Savage y juega Clicks. I'm between the Danger duo, and what a day it's been for the two of you. A spot in Sunday's grand final was inevitable, but how did you ramp things up for the victory royale at the end of today? Mañana necesitamos que clasifiquen los 2 dúos argentinos, Kim Fraser, Tals y Fichi. Said we went last, and he, I think 3 headshot snipes this game, so it set us up in the beginning of the game and got the win. And you are currently in 4th place, so you say you've had a tough day. Vamos a ver si está en Fortnite track actualizado ya. No todavía. For you, Rise, what's it been like getting to compete with so many people here? Buga estaba top 40. Ojo. I'm just excited to be here. It's your first land. Creo que clasifica, creo. Sí, creo que sí, porque es que hay muchos vivos. Creo que va a clasificar en un top 20 por ahí, de top 22 o 23. Ha de tener 103 puntos, si no me equivoco. Y el top 20 ya va a 100. Así que va a clasificar por poco. No, Candela, no clasificó King, pero puede clasificar mañana. I think the first game we're a little nervous, of course, both our first lands, but after game 1 it went away and feels good to be playing. Ok, ya está el listado. Vamos a ver nosotros en Fortnite Tracker cuáles son los jugadores que han clasificado. De primera vamos a ver si Mr. Buga ha clasificado. Pues top 16, 136 puntos. What the fuck. Pues no estaba en el juego, vi menos puntos. Tenemos Estados Unidos, Cole y Acorn. Tenemos a Coexibino de Europa. Tenemos a Ritual y el otro no sé quién es. Ah, tenemos a Rit, jugador de mando. Un jugador de mando en el top 3, amigos. Tenemos a Eonzo y Rice, que son los que acaban de ganar. Camisetti, esto es NA, esto es Europa. Esto creo que es Medio Oriente. No, Oceanía, estos creo. ¿Quién es este? ¿Por qué le ponen? Ok, Chico Trulex, Europa. No conozco a esta gente. ¿Cómo le fue con quien peleó King? A ver. ¿Cómo se llamaba?
o Siteman, hay uno. Con el que peleó King hizo 56 puntos. Bueno, con el que pelea King Spot. Y King top 43, amigos. Top 43. Buah, F. Gente importante que no clasificó. King, a ver quién más. King, Canadá no pudo haber clasificado, no creo. Dick. Canadá tampoco. What the fuck. Dignitas tienes 4 jugadores en la World Cup, ¿eh? 4 jugadores en la World Cup. Miro tampoco clasificó. Muchos jugadores no clasificaron. Amigos, mañana otra oportunidad para clasificar para King. Última oportunidad. Mañana comienza más tarde, creo, si no me equivoco. Déjame ver. Sí, más tarde. Mañana es en la noche. Mañana comienza en la noche. Y el domingo es en la noche, así que puede que yo lo vea. A las 6 de la tarde yo voy a tener señales, creo que lo voy a ver. Pero no voy a estar en casa todavía. Yo salgo de la montaña a las 12, 1 de la tarde más o menos. Voy a estar en carretera y son... Después voy a comer, después de carretera son 6 horas de carretera. Sí, King vuelve a jugar mañana. Mañana es la última oportunidad de King clasificar. ¿El Rubio clasificó? Sí, con Vegeta. Have a little trouble with the top shelf sometimes. Okay. You go ahead and read out first place from all the way up there. Guys. All the way up there. All right. Who's that? So in first place, you have Agent Cold and Dig Acorn. They have been phenomenal. Yes, 325 points. First place. Ladies and gentlemen, we got them. Now, what's crazy? Bueno, amigos, muchas gracias a todos los que vinieron al directo para ver esto conmigo. Me gustaría verlo mañana, pero lamentablemente no puedo porque voy a estar de viaje. Voy a tratar de grabar un videoblog de hacia dónde voy. El lunes volvería a transmitir normal. Si alguno se quiere unir a mi Discord, aquí le comparto el link. Es un Discord que he creado nuevo para mi comunidad, con quienes voy a jugar con mucho gusto. Nos vemos el lunes. El domingo estaré en Twitter celebrando quien gane. Cuando salga voy a ver si King clasificó. Espero que sí. Y en unos cuantos días, pues estaré subiendo el vlog de que voy a grabar este fin de semana. Si es que lo grabo realmente y me gusta, porque tiene que gustarme. Así que nos vemos el lunes. Mañana, amigos, hay un eclipse. Dependiendo de donde vivan, va a ser parcial o por completo. Así que atentos. No miren al sol sin las gafas protectoras porque se pueden quedar ciegos, ¿eh? Chao, chao, amigos. Nos vemos.